Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en los consejos de Michael. Hoy con sumo placer os traigo de nuevo una entrevista a una tricóloga. Ya sabéis que los tricólogos son los médicos que tratan los problemas del pelo y del cuero cabelludo. Vamos a tratar temas muy interesantes que os voy a dejar en la descripción del vídeo según el minuto, para que podáis ir y resolver los que realmente os parezcan interesantes o aquellos en los que tengáis muchas dudas. Con que vayáis al minuto y pinchéis, directamente iréis a esa parte del vídeo, pero suscribiros al canal porque iré subiendo poco a poco todas las preguntas de manera separada, tanto aquí en YouTube como en todas mis redes sociales, como por ejemplo TikTok e Instagram. Ya sabéis que estas entrevistas las voy a realizar en directo en mi canal de Twitch, lo tenéis en la descripción del vídeo, ya sabéis que son gratuitas, pero aquellos que queráis seguir viendo este tipo de contenido, queráis apoyarlo, lo podéis hacer tanto suscribiéndoos a mi canal de Twitch, apoyándolo, podéis hacerlo gratis con Amazon Prime, es muy fácil de hacer, o podéis hacer cualquier tipo de compra en mi página web y yo seguiré creando este tipo de contenido y gracias a vosotros podré hacerlo y traer a nuevos doctores que resuelvan muchas dudas de manera gratuita. Os dejo la información de la doctora en la caja de comentarios y sin más, vamos allá con una nueva entrevista. Dentro de poco voy a seguir haciendo entrevistas en mi canal. Si queréis estar informados, lo publicaré tanto aquí en YouTube como en mi Instagram y en TikTok. Si tenéis más dudas, nos vemos por ahí. Chicos, chicas, espero que la disfrutéis y cualquier duda, comentarios o me escribís. Gracias y nos vemos. Queda súper claro que le doy las gracias por haberme invitado, que estoy muy contenta de empezar en Twitch con él. Es mi primera experiencia también en Twitch y me ha pedido que le explique qué es un tricólogo, una tricóloga en este caso. Entonces, una tricóloga es una persona que se dedica a la patología capilar. En principio, al menos tiene que ser doctor, haber hecho la carrera de medicina durante 6 años, que ya sabéis que medicina es una carrera un poquito larga. Después de hacer medicina, lo normal es que se haga dermatología. En mi caso, yo soy dermatóloga, que ya sabéis que se hace un examen MIR, elegimos la especialidad de dermatología, que son 4 años de especialidad. Y desde la dermatología te vas especializando un poco más en capilar. En mi caso, una vez que acabé dermatología, pues hice un máster en trasplante capilar y tricología para ser todavía más especialista en tricología. Es verdad que hay tricólogos que son médicos, pero no han hecho dermatología y luego pues un máster de especialidad o solo han hecho un máster, hay varias combinaciones. Para mí lo ideal, no es porque sea yo, pero es verdad que es el máximo nivel de conocimiento que se puede adquirir de la tricología, es medicina, hacer la especialidad de derma y luego hacer un máster de especialidad en tricología. Ya no me enrollo más. Claro, porque realmente puedes estudiar medicina estética y luego hacerte el máster de trasplante capilar. Correcto. Entonces, ahí sí que te puedes especializar un poco más en trasplante capilar, pero quizá la parte médica de la tricología, que también es muy, muy relevante, bueno, pues yo creo que faltarían algunas cosas, porque durante los 4 años de especialidad se aprende muchísima patología capilar clínica. Es verdad que el trasplante va un poco aparte y durante la residencia, como son hospitales públicos, pues no podemos practicar trasplante. Eso tiene que ser aparte con algún máster que hagamos después. Y muchas horas de práctica, muchísimas. Bueno, vamos a empezar fuerte con una de las preguntas más típicas que me hacen a mí y es mejores tratamientos para alopecia androgénica. Te puse en el mensaje alopecia, pero te especifico ahora, no caí en el momento. Alopecia androgénica, la más común en hombres y ahora de vez en cuando se va viendo también en mujeres. ¿Qué tratamiento es el mejor a día de hoy, 2022? Vale, me voy a mojar a tope. Yo diría que cada vez más frecuente en mujeres, ¿vale? Es verdad que igual el campo y el perfil de gente que nos está viendo hoy son hombres, pero yo cada vez tengo más pacientes mujeres en consulta con alopecia androgénica. Si me tengo que mojar en fármacos, yo diría fármaco más eficaz en alopecia androgénica masculina, tanto para mejorar densidad como para frenar progresión, dutasteride. Se puede hacer dutasteride a dosis bajas o a dosis estándar, pero me mojaría con dutasteride. En caso de alopecia androgénica femenina, me mojaría con minoxidil oral. Fíjate, curioso, minoxidil oral, vamos a tratar el tema ese, pero quiero comentarte una cosa, ahora mismo no lo sé si exactamente dutasteride tiene la aprobación como tratamiento antialopecia en España. No, ahora mismo el único fármaco que está aprobado para alopecia androgénica masculina por vía oral es el finasteride. En femenina, ninguno por vía oral. Los tricólogos tenemos una cosa un poco negativa y es que nos movemos en el campo de lo fuera de ficha técnica, lo cual es un riesgo. Hay que saber que se corren pues, riesgos a nivel de prescripción y que la relación entre el médico y el paciente tiene que ser fundamental para poder prescribir esta terapia, sabiendo que el paciente ha entendido todo lo que implica el tratamiento, todos los posibles efectos secundarios, que tenemos suerte de que son fármacos muy, muy seguros, luego hablaremos de efectos secundarios, pero nos estamos moviendo
moviendo en un terreno de fuera de ficha técnica y por eso hay que tener una muy buena relación con su tricólogo, que le explique muy bien en qué consiste el tratamiento y bueno, pues eso, entender que estamos fuera. Ahora mismo, finasteride, único tratamiento oral para alopecia androgénica masculina en ficha técnica. Fíjate que a mí cuando la gente me pregunta, porque al final la gente lo que le gustaría realmente es que yo le dijera, mira, tienes que tomar finasteride y minoxidil, tal, pero como ya sabéis, eso no se puede hacer, chicos, muy importante que sepáis que gente como yo que comparte información no puede recomendaros jamás en la vida que toméis un tratamiento. Lo que hacemos es compartir información. ¿Qué ocurre en este caso? Que si nos basamos en mi opinión en cuanto a la funcionalidad del tratamiento, ¿qué tratamiento lleva más experiencia? Finasteride. ¿Cuántos años lleva finasteride en el mercado? Muchísima. ¿Dutasteride cuántos años lleva en el mercado, Alba? En el mercado de la hiperplasia benigna de próstata también muchos, no tantos como el finasteride, pero también un montón. En tratamiento capilar lo venimos utilizando, yo diría, desde los últimos 7-8 años, que Fíjate. normalmente usamos dosis un poco más bajas que la hiperplasia benigna de próstata, pero llevamos menos tiempo usando que el finasteride. Esto es importante. Si me vais escribiendo es que voy, de lo que va surgiendo, como ya sabíamos, voy apuntando cosillas que me vais preguntando y que en el momento me surge en el momento, ¿vale? Bueno, esta pregunta es complicada. ¿Un tratamiento anticaída genera tolerancia con el tiempo? Esto lo voy a explicar, más que tolerancia, lo voy a explicar de la siguiente manera. Yo siempre se lo explico a mis pacientes. Cuando empezamos un tratamiento capilar para alopecia androgénica, siempre tenemos aproximadamente 12 meses de mejoría, en los que intentamos revertir miniaturización todo lo posible. Es decir, todos los pelos que se han vuelto finos por la miniaturización de la alopecia androgenética, vamos a intentar revertir esa miniaturización, salvo los que hayan pasado ya ese punto de no retorno, como a veces pasa en las entradas, que es muy difícil recuperar entradas con tratamiento, porque ya han pasado, son tan finos que ya no podemos conseguir revertirlo. Donde sí podamos revertir 12 meses de intentar revertir miniaturización. Y a partir de ahí ya no vamos a conseguir mucha más mejoría, salvo que metamos un nuevo tratamiento en la ecuación. Lo que vamos a conseguir es estabilización. Entonces, más que una adaptación al fármaco, más bien es que el periodo de mejoría tiene un tope y después de ese tope ya solo vamos a conseguir estabilizar. Es verdad que a veces incluso hay pacientes que en el periodo de estabilización no conseguimos frenarlos al 100%. Al final, la alopecia androgénica la marcan los genes, a qué edad empieza y a qué velocidad va a evolucionar. Y hay veces que por mucho que queramos frenarla, los genes son más fuertes, dicen que va a ir más agresiva y no somos capaces de frenarla del todo con las armas actuales de medicación que tenemos. Claro, tengo una pregunta que la tengo por ahí apuntada, que no sé dónde la tengo. Hoy me ha preguntado un usuario, Michael, yo he tomado finasteride, no me ha funcionado, y he tomado dutasteride y tampoco me ha funcionado. ¿Qué hago ahora? Mira, esta pregunta se repite un montón en nuestra consulta. Muchos de los usuarios o de los pacientes, que en tu caso usuarios, en mi caso voy a decir siempre pacientes, muchos de los pacientes que nos consultan porque han probado ya varios fármacos y no han conseguido eficacia, es que no han hecho realmente un seguimiento, un control fotográfico estricto. Y en tricología, tener un control fotográfico estricto es fundamental, porque el paciente se ve todos los días en el espejo. Y verse todos los días en el espejo significa que no aprecias pequeños cambios o mejoras, porque las ves tan progresivo que al final no ves si hay un cambio. Entonces, para mí, en mi consulta es esencial hacer un control fotográfico súper estricto y súper protocolizado previo al tratamiento y cada 6 meses. Cuando ya están estables puede ser cada año, tanto macroscópico como microscópico. Haciendo bien los controles fotográficos es muy poco frecuente que el paciente no responda a finasteride y a dutasteride. Muy raro. La mayoría de las veces el paciente llega, te comenta que no ha notado mejoría, quiere ya cambiar de fármaco, cambiar de estrategia, haces el control fotográfico, lo comparas con el previo, lo pones en la superpantalla de la clínica en grande y ha habido una mejoría. Lo que pasa es que el paciente en su día a día no lo ha percibido porque nos vemos todos los días en el espejo. Eso, bueno, esas fotos con el Photofinder, supongo que será, ¿no? Con Photofinder, con el programa de Tricoscan para las macro y luego para las micro normalmente utilizamos el software que tiene para contar unidades foliculares por centímetro cuadrado y los grosores medios. Claro, a mí cuando me escribe la gente lo digo, siempre es interesante porque te pasa también con el trasplante de pelo. La gente se echa el foto del antes y ya cuando tiene el pelo, aunque haya mejorado una barbaridad, se olvida. Muy importante siempre el control fotográfico, chicos, por favor. Foto, selfie, no vale, de lejos, no vale, sin luz, no vale, es decir, cámara trasera, plano completo de la zona, o sea, muy importante porque las fotos son súper importantes. Imagínate, Michael, la importancia que le damos en la clínica y que le doy yo a las fotos, que a las personas que están en mi consulta atendiendo conmigo, al personal de enfermería, al personal auxiliar, les hago cursos de fotografía capilar para que las fotos sean correctas. Y no le doy tratamiento a ni un solo paciente sin tener el control fotográfico, a ni uno. Es que es súper importante porque se nos olvida cómo estábamos antes y cómo estábamos después. En el tratamiento capilar no necesita una analítica en la mayoría de los casos, pero un análisis fotográfico es esencial. Bueno, pregunta también súper interesante. Siempre me lo han preguntado y yo siempre digo, a ver,
tienes que llevar cuidado porque no vas a tomarte la pastilla, el tratamiento anticaída y un vaso de whisky, como se ve en las películas. Se puede beber alcohol. Vamos a poner algunos ejemplos, por ejemplo, cerveza, whisky, copas y demás. ¿Se puede beber alcohol tomando un tratamiento anticaída, finasteride, dutasteride o minoxidil? No son fármacos especialmente hepatotóxicos, ¿vale? Hepatotóxicos significa que tienen mayor toxicidad o especial toxicidad para el hígado, ninguno de los 3 fármacos, pero es verdad que todos los fármacos tienen un componente de metabolización hepática y otro renal, entonces es verdad que frente a no tomar fármaco, el estar tomando un tratamiento pues siempre va a hacer que nuestro hígado tenga que trabajar un poco más en eliminarlo. Dicho esto, un consumo de alcohol normal, y vamos a entender por normal como un vino de vez en cuando, una cerveza de vez en cuando, una copa de vez en cuando, ¿vale? No una ingesta de todos los días, un consumo elevado, ¿no? Ese consumo de alcohol esporádico que se tiene habitualmente no tendría por qué hacer una interferencia. Nunca estamos exentos, ¿vale? Siempre va a haber algún paciente que tenga la mala suerte de que para ellos el tratamiento capilar sí que eleve las enzimas hepáticas y tengamos que ajustar la dosis o modificar el tratamiento, pero no serían fármacos que especialmente nos dieran problemas con el consumo de alcohol a priori. Con dutasterida quizás sería con el que hay que tener un poquito más de cuidado, sobre todo si el paciente toma algún otro tratamiento para otras cosas. Vale, que en este caso para medir esto se tiene que hacer un análisis de las transaminasas, ¿puede ser? Correcto. Normalmente yo una vez al año al menos sí que les hago un control analítico a mis pacientes para ver qué tal tienen todo el perfil hepático, el perfil lipídico, bueno, pues un poquito análisis rutinario. Lo normal es que esté todo bien, pero sí que hacemos un control anual. Sobre todo a partir de más edad. En gente joven, bueno, en gente joven no es tan necesario, pero a medida que se van cumpliendo años, pues siempre conviene tener una analítica al año. Bueno, finasteride, vamos a una pregunta interesantísima y con mucho debate. A ver qué opinas tú. ¿Finasteride provoca o puede agravar una depresión? ¿Hay evidencia? Vale. ¿Hay casos clínicos? ¿Has visto algo en tu día a día? Vale, vamos a hablar de evidencia y luego de experiencia por separado. El finasteride es un fármaco que lleva un montón de años en el mercado. Todos os acordáis que inicialmente era el nombre Propecia, es como se llama el nombre comercial del finasteride. Y bueno, pues hay muchísimos estudios publicados del síndrome post-finasteride y de los efectos adversos durante la toma de finasteride. Casi todos esos estudios son un poquito más antiguos, aunque de vez en cuando seguimos viendo alguna publicación científica en relación a estos efectos secundarios o a este síndrome post-finasteride. La verdad es que cuando revisas con un criterio científico y analizando bien los estudios, todos tienen muchos sesgos. En medicina, sesgos les llamamos a factores que confunden el estudio, ¿vale? Entonces, pues, por ejemplo, situación, pacientes que se tomaban finasteride porque tenían una alopecia androgénica. ¿Cómo sabemos? Y que aparecía un cuadro o depresivo o de mayor tristeza en esos pacientes con alopecia androgénica y que además tomaban finasteride. ¿Cómo sabemos que el cuadro depresivo está relacionado con el propio fármaco o que hay una influencia de la alopecia en el estado de ánimo? Que sabemos perfectamente porque se pasan encuestas de calidad de vida a los pacientes con alopecia, que muchos pacientes, sobre todo chicos, cuando empiezan jóvenes y mujeres, la alopecia les causa también una situación de afectación de su estado de ánimo, de mayor tristeza. Entonces, ese sesgo no lo podemos eliminar. Entonces, hay muchos más como este que os he comentado. Entonces, es muy difícil diferenciar y atribuirle al fármaco un cuadro depresivo o síntomas de depresión. Dicho esto, cada paciente es un mundo y es fundamental cuando vienen a la consulta hacerles una historia pormenorizada. Yo con mis pacientes estoy bastante rato, hago una historia anamnesis, le llamamos en medicina, muy extensa, me aseguro de todos sus antecedentes. Y si es un caso de un paciente que ya tiene una historia psiquiátrica o una historia de ansiedad, de depresión, bueno, pues quizá es un paciente en el que voy a estar más pendiente, que le voy a decir, pues mira, a priori no deberías notar nada, pero si tú notas que tienes un estado de ánimo más bajo, que tienes una situación peor, pues a lo mejor tenemos que modificar el tratamiento. Yo a priori me mojaría en decir que no es un fármaco que me preocupe en exceso con esos síntomas, pero vamos a siempre tener en cuenta cada caso particular. O sea, esto es fundamental, por eso es tan importante no automedicarse, es que es fundamental que estos son fármacos, o sea, vamos a recordar toda la entrevista que son fármacos. Estamos hablando de fármacos porque son fármacos que se usan mucho y tenemos que dar una información y a mí la divulgación me parece adecuada, pero no se deben prescribir nunca por un profesional no médico y dentro de que sea un profesional médico, un especialista que sepa manejar estos fármacos y que pueda dar estas respuestas a las que estamos intentando contestar hoy en cada caso individual. Es recomendable en este caso porque, claro, el problema muchas veces es que la gente va al médico, pero ¿qué médico va? Primero va al médico de casa, al médico familiar. El médico familiar no te va a decir nada porque no sabe, es decir, no es una persona que se esté centrando en esos tratamientos. Después vamos a buscar el económico. ¿Cuál es? El médico de la Seguridad Social o el médico del seguro privado. No son tricólogos, son dermatólogos que solo conocen por encima. ¿Es recomendable en estos casos tomar finasteride, dutasteride, minoxidil oral? Sobre todo me interesa minoxidil oral o minoxidil tópico porque se puede conseguir más fácilmente sin prescripción profesional.
¿Es recomendable? ¿Qué opinas sobre el tema? Yo pienso que siempre tienes que ir a la persona que más sabe para hacer un tratamiento. Es verdad que todo médico, por ser médico, tiene la carrera de medicina y puede manejar fármacos. Pero yo creo que los médicos en general, la mayoría somos cautos y un médico que sea generalista y no tenga especial manejo de estos fármacos no se va a atrever a prescribir estos fármacos, porque cuando un médico prescribe un fármaco tiene que hacerse cargo de los posibles efectos secundarios. Y no hay que olvidar que son fármacos. Son fármacos seguros que utilizamos con bastante tranquilidad porque tienen un buen perfil de seguridad, pero son fármacos. Y en algún paciente, cuando tratas pacientes, ocurren cosas. Y en algún paciente va a haber algún efecto secundario. Yo no voy a recetar un fármaco para la depresión o un fármaco antineoplásico porque yo no sé manejar esos efectos secundarios de ese fármaco. Entonces, siempre un médico se tiene que asegurar que receta un fármaco del que puede asumir todos los posibles efectos secundarios, aunque sean raros. Entonces, mi recomendación es que siempre nos pongamos en manos de un especialista. Y en este caso, pues lo ideal sería un tricólogo. Y normalmente estamos más en el ámbito privado, porque es verdad que el sistema de seguridad social, salvo casos muy, muy, muy graves, pacientes muy jóvenes, adolescentes de 15 años que ya tienen un grado de alopecia androgénica muy severa, mujeres que lo tienen desde también muy jóvenes y muy severo, normalmente no tiene disponibilidad ni capacidad para asumir la alopecia androgénica porque es una patología muy frecuente. Entonces, más o menos las recomendaciones que has dado tú al inicio, estoy de acuerdo contigo. Sobre todo, por ejemplo, minoxidil, que es un tratamiento que prácticamente lo puedes comprar sin receta médica y evidentemente tú vas a la farmacia y el farmacéutico te lo vende. Pero no te Sí. dicen que tienes que tomarlo durante tiempo, que lo coges, provoca más caída, lo dejas más caída. Todo eso no te lo dice. ¿Y qué ocurre? Que mucha gente comete el error de probarlo. Y es increíble. Chicos, nunca, nunca, porque finasteride y dutasteride es más complicado conseguirlo porque necesita receta. Pero minoxidil oral ni tópico, no lo uséis, por favor. Sin, ¿Venden Michael minoxidil oral sin receta? Esto me está sorprendiendo que tú me lo digas. El tópico sí que tenía conciencia de que a veces sí, lo veía, tópico pero el sí. oral también. El oral sí, te explico. El oral lo venden sin receta, el Noniten. O sea, yo los seguidores que tengo que toman minoxidil oral compran Noniten sin receta. De hecho, han llegado a mandarme mensajes y no te digo gente que me escribe, no, no, te digo gente cercana. Sí, Dos y sí, tres cajas, porque es un producto que está con un stock muy bajo. sí, sí. Y ni han pedido receta ni nada. Loniten, 20 euros. Así te lo digo. O sea, Pues esto me parece que la farmacia que lo hace se puede meter en un problema porque es un fármaco y además Loniten es una dosis considerable de minoxidil oral. Normalmente sí, los lo que pasa Lonitenes es que son... no se parte. Se parte, efectivamente, se Claro. parte, pero es que alguien puede equivocarse en la dosificación y puede, en ese punto, con esa dosis podemos tener efectos secundarios. O sea, me parece serio que lo vendan sin receta. El tópico, bueno, lleva mucho recorrido, la absorción a nivel sanguínea es muy baja, podría entender algo más, pero el oral me parece grave que se venda sin receta, grave. Y bueno, yo he estado 5 años comprando finasteride sin receta. O sea, Sí, con finasteride ha habido blanca ancha también. sí, pero Me puede sorprender menos que con minoxidil. si no tienes confianza en la farmacia, te dicen, no, hoy no. Si vienen mañana, es que yo alucino, porque luego algunos sí que he tenido muchos amigos, yo al final por mi trabajo he tenido mucha confianza con gente profesional y te dicen, es que yo no sé la gente cómo se atreve con estas cosas. Digo, pues no lo sé, pero es algo que existe a día de hoy. Bueno, Bueno, yo creo que esto cada vez se pondrá más estricto, ¿eh? Porque lo estamos viendo con el resto de fármacos que ya cuesta mucho que te vendan en la farmacia fármacos sin prescripción y yo creo que va a ser algo generalizado y no me parece mal. Otra cosa es que el médico que te trate te pueda hacer una receta que valga durante más de un mes, por ejemplo. Es decir, que te hagan una receta válida durante un año, porque a lo mejor tu control siguiente de tu patología capilar puede ser en un año y podemos querer tratarte durante un año, pero siempre con una vía de comunicación. Si yo te dejo tratamiento para un año, te tengo que dejar al menos un punto de contacto donde me digas si has tenido algún problema con el fármaco y que me lo puedas comunicar. eso es importante, pero no lo hace mucha gente. Te lo digo yo, por desgracia. Bueno, mejor horario para tomar finasteride. Me lo preguntan muchísimo y no hay información por ningún lado. No hay recomendación específica para antiandrógenos, para inhibidores de 5-alfa reductasa sobre horario. Sobre minoxidil sí solemos recomendar tomarlo por la noche, al menos al principio, ¿vale? Porque ya sabéis que el minoxidil, bueno, ¿me enrollo con minoxidil o me lo preguntas luego minoxidil? Te lo iba a preguntar luego. Vale, pues en cuanto a inhibidores de 5-alfa, no hay horario específico para la toma, ni tiene que ser con comida. Sin comida, en principio, no hay influencia en biodisponibilidad del fármaco, no me influye. Bueno, yo sí os voy a dar una recomendación. Yo lo he tomado tanto en ayunas como no en ayunas. Es decir, si tenéis el estómago delicado, lo tomáis con comida. Es lo único que os puedo decir. Pero de lo demás, yo no he tenido jamás ni un problema. Lo he tomado pues cuando hagas tu comida o cuando te venga. Y sí que lo importante es que seas constante. Justo, exacto.
Pregunta complicada. Y aquí me sorprende porque mucha gente opina distinto. Bueno, ¿tú qué opinas? ¿Que es mejor fórmula comercial o fórmula magistral? Esto también es difícil decidirlo porque con la fórmula ya hecha tenemos una garantía. Todos los productos que se venden en una farmacia que ya están realizados han pasado por todos los estándares de calidad que nos podemos imaginar y más para poderse comercializar. Entonces tenemos una garantía al 100% de que lo que estamos tomando es lo que pone en la caja y está correctamente preparado. Fórmula magistral es una receta, quiero decir, es como una receta de cocina, digamos, más o menos profesionalizada según la aparatología de la farmacia, pero es algo que se hace de forma manual, ¿vale? Entonces, siempre estamos con más seguridad y con más garantías si el producto, el fármaco ya viene hecho. El problema que tenemos en tricología, que muchos de los fármacos que utilizamos no están disponibles en preparado comercial porque no hay ensayo clínico, porque no hay indicación y volvemos al punto de partida, ¿no? Entonces tenemos que recurrir a la formulación magistral. Esto es un problema precisamente porque hay variabilidad entre cómo lo prepara cada farmacéutico, puede haber un poquito más de riesgo de errores, tenemos que asegurarnos, y esto normalmente la gente que nos dedicamos, los dermatólogos que nos dedicamos a la tricología, nos aseguramos de trabajar siempre con farmacias o aconsejarle al paciente pues una serie de puntos donde puedan conseguir el fármaco, que tengamos garantías de que la elaboración lo hacen correcto, ¿vale? Normalmente, si trabajas en una zona concreta de una localidad, pues te informas de muchas farmacias a tu alrededor para que sepas en cuáles se puede preparar con confianza o con la máxima confianza el fármaco, porque esto es un problema y puede llevar a errores de dosificación. Claro, aquí en Murcia, por ejemplo, solo hay una que hace formulación, o al menos cuando yo me empecé a informar y tal, solo había una y las demás farmacias lo derivaban a esa farmacia. Ahora no sé cómo habrá cambiado el tema, pero lo que me comentaba mi amigo, el farmacéutico, es que lo tienen que preparar muy bien porque si no, no... Correcto. El Claro, farmacéutico debe ser muy riguroso. Cada vez lo son más, ¿eh? O sea, al principio, cada vez lo son más, me refiero. Al principio había pocos farmacéuticos que se pusieran a hacer el fármaco porque no conocían el proceso de elaboración, no tenían la tecnología. Como es un fármaco que se prescribe más, ahora mismo hay muchas farmacias ya donde la elaboración es correcta y lo hace con la tecnología adecuada. Entonces, ahora mismo estamos en una situación en la que la prescripción la hacemos con mayor tranquilidad, pero aún así siempre es más seguro el fármaco ya que viene preparado para venta. sí, pues es la misma opinión que me había dado el doctor Bañó en su día cuando le hice la entrevista. Y claro, me sorprendió porque venía de varios doctores que me habían comentado que la formulación magistral, como se puede dosificar, Esta es la gran ventaja. Esta es la gran ventaja de la más formulación. interesante y me pareció curioso. Bueno, efecto secundario más típico con finasteride. Yo diría disminución del apetito sexual. Pero el apetito sexual, explica lo que sería el apetito sexual porque la gente lo va a confundir con el deseo, con, con la, joder, ¿cómo se llama? Con impotencia. No, con la función eréctil, es decir, Sí, con disfunción eréctil. Sí. Vale, normalmente es raro que con las dosis que utilizamos de finasteride en alopecia androgénica en varones haya influencia en la esfera sexual. Es raro, porque normalmente lo pautamos además en pacientes jóvenes. La indicación de finasteride ni siquiera está para toda, por la Agencia Europea del Medicamento, no está aprobado para todas las edades. Creo recordar que en ficha técnica está puesto como tope 45 años, es decir, que en general el paciente al que le prescribimos este inhibidor de 5-alfa es un paciente joven y además es una dosis baja. No estamos en el escenario de pacientes con hiperplasia benigna de próstata, que son normalmente pacientes mayores y con dosis más elevadas. Dicho esto, es verdad que hipotéticamente podría afectar a la disminución del apetito sexual. Yo resumiría la disminución del apetito sexual como una pues menor ganas para tener relaciones sexuales. No lo describiría como impotencia, como disfunción eréctil, simplemente menor deseo sexual. Ya digo que no es muy frecuente, pero que por mecanismo de acción del fármaco se podría justificar. Yo tuve con finasteride, no he tenido jamás ningún problema. De hecho, iba con miedo al principio y luego parecía que incluso tenía más deseo, incluso durante los primeros meses de tomarlo. Pero con dutasteride me pasó una cosa curiosa y es que me bajó muchísimo el deseo porque lo tomaba a diario. Cuando bajé a una dosis menor ya no tenía ese problema. No. Aquí es fundamental siempre explicarle al paciente que dentro de que no es un efecto secundario corriente y común, pero yo creo que sí que el paciente, una vez que le explicas el tratamiento, tiene que saber que este efecto secundario es posible, no muy frecuente, y desde luego intentar animarla a que
no piense todo el rato que esto le va a pasar, porque igual que existe el efecto placebo, que tú crees que algo te va a hacer bien y te acaba haciendo bien, existe el efecto nocebo, tú crees que algo te va a hacer mal y te acaba haciendo mal. Entonces es muy importante que el paciente sepa que existe, pero que le intentes transmitir que no tiene que pensar todo el rato en que esto le va a pasar. Si a pesar de ello el paciente te indica que sí le pasa, tienes que ajustar el tratamiento. Obviamente el tratamiento de la alopecia tiene que ser un tratamiento que no interfiera con la vida del paciente. Entonces tenemos que escuchar a nuestro paciente y si el paciente dice que sí que le está influyendo, ajustar dosis o quitar el fármaco. Me pasó una cosa, me ha pasado varias veces una cosa muy curiosa. Mensaje textual. Michael, he tomado una pastilla de finasteride y ya no tengo deseo sexual ni tengo erecciones. Y dices tú, imposible. Muy raro, muy raro. Con a ese nivel de decir, ya me queda impotente. Muy raro, eso es muy raro. De todas formas, yo creo que es fundamental. O sea, yo creo que esa serie de mensajes derivan también de que a lo mejor no hay una cierta accesibilidad o poder contarle al médico que te ha pautado el tratamiento, o igual no hay un médico detrás. Yo creo que primero fundamental que te paute el tratamiento un médico que sabe del tratamiento que está pautando y que tengas una forma de poder preguntar a ese médico pues estos efectos secundarios. Me parece muy raro, pero si a esa persona le ha pasado hay que escucharla, ver cómo poderlo resolver y ajustarle el tratamiento. Yo en ese momento lo que le suelo explicar es, lo primero, contacta con la persona que te ha recomendado el tratamiento, en este caso el médico. En algunas ocasiones incluso he visto que también lo ha mandado el farmacéutico, pero luego sobre todo es que es muy raro una reacción tan fuerte, que podría ser que el producto le sentara mal, no sé, pero me lo han contado y al final es gente que está o muy mal informada o está muy preocupada por ciertas cosas que realmente no tienen que ver, que ven cosas que realmente no hay. Sí, al final acaban rechazando tratamientos cuando realmente se ha rechazado un tratamiento por una falta de comunicación, una falta de información, una falta de una explicación clara, ¿no? Y de atender a ese paciente pues con sus situaciones personales individualizadas. Te diré que en mi caso tengo estos problemas más bien poco. O sea, yo creo que es un fallo de comunicación y de información clara sobre los tratamientos. Mira, yo soy muy crítico normalmente porque es lo que te digo, que ahora por suerte tenemos médicos muy profesionales, pero los puedo contar con los dedos de una mano, ahora mismo, los que puedo recomendar, porque no los conozco los buenos y luego porque hay muchos que son malos, pero malos de decirte, Michael, voy con una alopecia androgénica y me han recomendado un tratamiento de 2.000 euros, me han recomendado biotina y un champú, me han recomendado 5 miligramos de finasteride, me han recomendado minoxidil solo y dices tú, no entiendo. O sea, muchos. Por ejemplo, aquí en Murcia tengo 3 o 4 clínicas que vas y son tricólogos y te recomiendan tratamientos que dices tú, láser y cosas así, que no creo que sea la primera línea de combate de una alopecia androgénica. Un láser de 2.000 euros, lo siento, pero yo opino que no. ¿Qué ocurre? Que gracias, pero necesitáis darle más voz a la gente, a los tricólogos que sois buenos, por favor. Tenéis que comunicarlo. Siempre le digo a mis seguidores, chicos, cuando veáis a un profesional que sea honesto, que sea correcto, que sea profesional, por favor, comunicarlo, compartirlo, porque al final es que yo, por ejemplo, tengo médicos, pues tengo, te recomiendo a ti, te recomiendo en Madrid, tengo varios más, pero Bilbao no tengo. Tengo uno y creo que es una compañera tuya que está de baja maternal. Sí, Marta Rubio. No tengo, Galicia no tengo, Navarra, me han preguntado por Navarra, no tengo, las Islas Canarias no tengo, y claro, me cuesta horror porque la gente me viene y me dice, no, es que me han recomendado plasma, 1.800 euros, 6 sesiones, y dices tú. Y a mí me... No obstante, yo antes de ir a una clínica, o sea, como orientación general, es verdad que dermatólogos que nos dedicamos a la tricología ahora mismo no estamos en todos los sitios de España, pero me atrevería a decir que antes de ir a una clínica capilar donde van a sacar un presupuesto de 1.000 parafernalias, ¿no? De las que estás contando, que al final no sabes hasta dónde llega la evidencia científica, mi recomendación sería antes ir a un dermatólogo, aunque no sea especialista en tricología, para que haga una orientación al menos antes de a una clínica donde es que a veces no hay ni médicos. Entonces, al menos una orientación médica, porque el dermatólogo al menos se ha formado 4 años de residencia y ha visto patología capilar. Antes que una clínica donde no hay médicos, donde hay muchos aparatos pero no hay médicos. O comerciales, que básicamente lo que te aparecen con una bata. Yo me puedo poner una bata ahora mismo, chicos, si queréis, pero eso no me hace ser tricólogo. Es decir, de hecho, tengo una pregunta que me ha surgido estando aquí y aprovecho ahora para preguntártela. Mira, hay mucha gente que me escribe, a mí me escribe muchísima gente. La gente se asustaría de las horas que me puedo tirar contestando mensajes. Tú que conoces muchos profesionales que este fin de semana habéis estado en Bilbao, la mayoría de los psicólogos más buenos de España. Bueno, ¿tú conoces alguno que vaya a pasar consulta pasando aparatitos y vender champús a una farmacia?
no. Vale, pues chicos, ya sabéis que esos no son tricólogos. Bueno, te comento. Parece ser que dentro de la peluquería hay una rama que puedes hacer algún cursillo de estos, que yo me quiero hacer alguno, de tricología, pero eso no te hace ser tricólogo. Yo tengo libros aquí, no sé dónde los tengo porque me he mudado hace poco y los tengo por aquí, libros de tricología, pero que yo me estudie ese libro no me hace ser tricólogo. Eso es lo que Yo tiene que creo entender. esto, Michael, que se puede entender muy fácil dividiendo un poco la estructura, ¿no? de lo que ocurre en el tallo piloso y en la unidad folicular, ¿no? O sea, tenemos como tres estructuras, lo que es la raíz del folículo piloso, lo que es la piel del cuero cabelludo y lo que es el tallo, lo que vemos hacia afuera, ¿no? Entonces, generalmente el médico especialista en tricología se dedica a tratar la patología y normalmente la patología en la mayoría de los casos está en la raíz. La raíz está a 4 o 5 milímetros de la superficie de la piel del cuero cabelludo. Casi nada de lo que utilizamos aplicado, salvo productos que hayan demostrado con muchos ensayos clínicos su eficacia porque penetran hasta la raíz, como puede ser el minoxidil tópico, ahora el finasteride tópico, no llegan. O sea, los champús anticaída no penetran hasta la raíz del pelo. Entonces, esa parte en general sería para dedicarla al médico especialista en tricología. Nos vamos a la piel del cuero cabelludo. La piel del cuero cabelludo tiene una parte de tratamiento médico cuando tenemos patología tipo psoriasis, tipo dermatitis seborreica, ¿vale? Tipo tiña, ¿vale? Esas enfermedades también son del médico, pero también hay patologías, pues, depósito de escamación solo simplemente por depósito de residuo, a veces un poco de sensación como de sequedad. Bueno, pues esta patología del cuero cabelludo que simplemente se puede tratar con cuidados cosméticos, ya la podemos pasar a alguien que no sea médico. Y el cuidado del tallo piloso, yo creo que ahí sobre todo es donde entrarían en juego pues toda la parte de salones de belleza, peluquería. Bueno, también se dedican al cabello, también podemos decir que son tricólogos, pero serían tricólogos de la parte externa, del tallo piloso, de la parte muerta del folículo, que hay que tratarla muy bien cosméticamente para que ayude a tener volumen, a tener brillo, a tener, bueno, a que se peine bien. Entonces, esa parte es esencial, pero no es patología. Claro, a mí me ocurre eso, me llega y me dice, no, es que me ha visitado un tricólogo en una farmacia. Y yo, ¿una farmacia? Digo, lo dudo muchísimo. Claro, al final lo que no se dan cuenta es que son comerciales de marcas de champús que se han hecho cursos, que pueden ser muy buenos y tener mucha información y pueden leer mucho y todo lo que tú quieras, pero no son... Si para por ejemplo, una alopecia androgénica te recomiendo unas ampollas de placenta vegetal y un champú anticaída, lo siento amigos, eso es un comercial, no es un tricólogo, ¿vale? Lo tenéis claro, ¿no? ¿Habéis apuntado? Es que esto no me pasa con frecuencia, por suerte, porque no están muchas, pero sí cuando voy a una farmacia veo, haz tu consulta diagnóstica aquí y pregunto y siempre pues te van diciendo las cosas y al final no te mienten, pero te omiten información. Bueno, que la gente... También te digo, Michael, que hay gente para todo. Me refiero que igual hay personas que su objetivo no es tratar una alopecia androgénica, a lo mejor no quieren un tratamiento farmacológico, igual no tienen una alopecia androgénica y simplemente quieren mejorar el aspecto de la fibra capilar, ¿no? Del tallo piloso. Esa rutina cosmética, bueno, pues a lo mejor ese es el tipo de asesoramiento que están buscando, ¿no? Una rutina cosmética para tratar de la mejor forma el tallo piloso, la parte externa, no la raíz con fármacos. Pero no suele Eso ser, tendría cabida. no No suele suele ser ser. frecuente. Bueno, ya pasamos, nos dejamos finasteride y dutasteride y ya pasamos a minoxidil oral. Mejor horario de minoxidil oral. Vale, el minoxidil oral tenemos que saber, y esto me imagino que tú sí que lo habrás contado en tu cuenta más de una vez, que es un fármaco, casi todo lo que utilizamos en el tratamiento capilar, como hemos dicho, repetimos, porque es muy importante que quede claro, fármacos fuera de ficha técnica que tiene que ser evaluado cada caso para poderlos pautar y una relación médico-paciente de total confianza. Minoxidil oral se inventó en los años 70 como antihipertensivo. Es un fármaco cuyo principal efecto a las dosis de antihipertensivo, que son muy superiores a las que usamos para patología capilar, es vasodilatador, ¿vale? A las dosis que utilizamos para patología capilar, ese efecto de vasodilatación se reduce a la mínima expresión. De hecho, hay estudios recientes que ponen holter al paciente para ver el ritmo cardíaco, que estudian la tensión arterial después de la toma de minoxidil y parece que la repercusión es o inexistente o mínima. Por lo tanto, no podemos esperar que haya una influencia muy relevante en estos parámetros. Pero por si acaso, siempre vamos con pies de plomo, con máxima seguridad, solemos recomendar que las primeras tomas de minoxidil oral sean por la noche. Si hubiera una pequeña afectación sobre las cifras de tensión arterial, una pequeña sensación de alteración del ritmo cardíaco, que es muy raro, pero si existiera, ¿vale? Que fuera en un momento del día en el que al paciente no le va a repercutir. Mi consejo normalmente es tomarlo por la noche, pero es verdad que cuando el paciente ya lleva un tiempo tomándolo y no ha habido ningún tipo de efecto secundario, se puede modificar la hora del día. Ah, pues mira, esto sobre todo me lo preguntan, pero bueno, ya lo tenéis, sobre todo porque muchas veces no os dicen el horario y es importante también, pues, lo mejor, saberlo. Ahora vamos a una pregunta. Bueno, ya que estamos,
¿Cuál es tu formato de minoxidil favorito? Y ¿Entre tópico y oral? es una pregunta un poco rara, pero yo tengo muy mal concepto de minoxidil porque lo he probado 3 veces y las 3 veces me ha ido fatal. O sea, pero fatal, fatal, fatal. Y cuando llegó el oral, yo empecé a ver a la gente y como se te quita todo el problema de la dermatitis, que yo tengo dermatitis seborreica, cuando se te quita todo el problema de la dermatitis y la gente, es que no me ha escrito nadie todavía. A día de hoy, creo que me ha escrito mejor alguien diciéndome que se le habían hinchado los tobillos. Creo que me escribió alguien diciéndome que le había empezado a salir un poquito más de pelo en el pecho o en los brazos y ya no, nadie me ha vuelto a dar ni una queja de minoxidil oral. Del tópico, así. ¿Cuál es tu favorito, el formato? De hecho, tipo, Mira, formato. ahora mismo, por nivel de eficacia y por comodidad de aplicación, es verdad que estamos pautando más minoxidil oral, dentro de que el minoxidil tópico sí está dentro de ficha técnica y el minoxidil oral no está dentro de ficha técnica. Y tiene otro hándicap, y es lo de la formulación magistral, que esto sí que puede ser un problema. Ahora los farmacéuticos, ya os he dicho que están más habituados a formular y muchas farmacias lo preparan, pero cuando lo empezamos a formular, bueno, pues corríamos un riesgo de que la formulación no fuera perfecta. Dicho esto, es verdad que el minoxidil tópico, sobre todo por los excipientes en los que se formula y no se ha conseguido que el fármaco se diluya en los mejores excipientes, crea una irritación en muchas ocasiones en el cuero cabelludo, sobre todo en pacientes que ya tienen una tendencia a la dermatitis seborreica. Y es verdad que el tratamiento de la alopecia es un tratamiento a largo plazo y tanto el tiempo que implica aplicarse el minoxidil tópico como el posible irritación, suciedad del cuero cabelludo es algo que que el paciente no mantiene a largo plazo. A lo mejor lo hace con mucho entusiasmo 2 meses, 3 meses, 6 meses, y son muy cumplidores 1 año, pero no les puedes pedir que estén 5 años, 10 años de su vida aplicando minoxidil porque dejan de hacer. El minoxidil oral es fármaco, también es tomado y entonces tendremos que tenernos a las situaciones de un fármaco tomado, que normalmente niveles en sangre que se alcanzan son mayores y los efectos secundarios pueden ser superiores, pero es mucho más cómodo y más eficaz. ¿Vale? Entonces es verdad que con minoxidil oral tenemos que estar un poco pendientes de ese efecto caída inicial, ¿vale? El típico efecto sharing que se lee por todos los sitios, no siempre pasa. Yo me atrevería a decir que pasa como en un 40% de mujeres y un 20% de hombres por práctica de mi consulta. Dura 4 o 6 semanas. Cuando se pasa ese efecto sharing es verdad que es un fármaco muy eficaz, mejora mucho el grosor de la fibra capilar. Quizá no para tanto la alopecia a largo plazo como los inhibidores de 5-alfa reductasa, pero sí que consigue mejorar mucho el grosor de la fibra capilar. Hay que vigilar, pues justo los efectos secundarios que has comentado, ¿no? Sobre todo el que el vello en otras partes del cuerpo no deseadas no incremente, que mejoremos a nivel de cuero cabelludo, pero no tengamos un incremento, sobre todo en mujeres, en zonas donde no nos interesa. En los hombres, donde más se ve este efecto secundario es barba, que sí que normalmente consiguen tener un poco más de barba, y a veces en el antebrazo también lo vemos. No es un efecto secundario un poco deseado. Hay mucha gente que utiliza minoxidil buscando que le salga la barba. Sí, lo que pasa es que los pacientes que tienen mucho, hombres que tienen mucho vello, a veces les llega a incomodar porque es verdad que a veces pues sale un poco más de vello en el antebrazo, en el dorso de los dedos de la mano, y cuando esto sucede, bueno, pues es un poco incómodo. Yo enseguida, como veo todos los días de mi vida pacientes capilares, enseguida detecto qué perfil de pacientes al que le va a pasar eso, porque ya tenemos un fenotipo, ¿no? Un fenotipo en medicina es como un aspecto físico que te sugiere cómo va a comportarse ese paciente. Entonces ya tengo ese fenotipo y ya sé que con ese paciente voy a modular la dosis de minoxidil un poco diferente al resto. Pues mira, esta pregunta seguro que esos pacientes te la habrán hecho. Si me hago el láser y tomo minoxidil, ¿hay problema? La he apuntado porque el otro día me preguntó uno, pero al revés, con finasteride. Y yo le dije que en principio no creo que pasara nada, pero lo explicas tú y mejor. Vale. Láser, el láser corporal, para eliminar el vello y el consumo de minoxidil tópico u oral. No hay ningún problema de contraindicación, ¿vale? Mientras estés tomando minoxidil o aplicando minoxidil se puede hacer láser, pero es verdad que el minoxidil va a tender a engrosar. Entonces, a lo mejor, pelitos que el láser había conseguido eliminar porque eran pelos gruesos, terminales, pues esos pelos los hemos conseguido eliminar. Pero el minoxidil, algunos finitos que el láser no había conseguido eliminar, porque ya sabéis que el láser va al pelo grueso negro, porque va contra el pigmento oscuro, el láser de depilación, igual algunos más finitos que había alrededor no los ha eliminado. Y esos que eran finitos, que no nos estaban dando guerra, aunque el láser no los hubiera eliminado, el minoxidil va a estimularlos y va a conseguir que sean un poco más gruesos. Entonces, ¿qué puede ser? Que necesitemos alguna sesión extra de láser, porque van a aparecer pelitos que eran finos que se han vuelto gruesos por culpa del minoxidil. Y con finasteride y dutasteride, quiero que lo dejes claro, en principio no habría ningún En problema. principio no son fármacos que den como efecto secundario hipertricosis. Muy importante, hipertricosis. Quedaros con el nombre porque es que es importante que lo sepáis. Y luego, pregunta que no había apuntado y que eso la vamos a dejar para los mitos, porque es importante que creo que estoy ahí reuniendo varios que van a ser muy, muy buenos. A ver, vamos a seguir con minoxidil.
Bueno, una pregunta que es la primera vez que se la plantea un médico aquí de manera distinta. ¿Cómo dejar minoxidil tópico para que no provoque efecto rebote? Porque, de hecho, tenía que haberte preguntado primero, que la tengo arriba, es el efecto rebote de minoxidil. Pero bueno, vamos a empezar por eso. Ya después me dices si tú crees que es verdad que al dejar minoxidil hay rebote o no. ¿Cómo dejarías el minoxidil tópico para que no, o el oral para que no te provoque tanta caída al dejarlo? Muy progresivo. Los tratamientos capilares en general nunca se deben dejar, esto yo siempre lo explico, nunca se deben dejar de golpe. Siempre hay que consensuarlo con el médico, no decir me canso y lo dejo, sino consensuarlo con el médico que te lleve y hacer un descenso progresivo. Son fármacos, el concepto es, voy a explicarlo porque siempre lo explico en la consulta y me parece importante, ¿no? Nosotros tratamos la alopecia androgénica, 12 meses de mejoría y luego estabilización. Esa estabilización se debe a los fármacos. Una vez que dejemos el tratamiento, vuelven a mandar nuestros genes. Y si nuestros genes dicen que la alopecia androgénica va a evolucionar a esta velocidad por año, volverá a mandar el gen que dice que a esa velocidad por año. Dicho esto, dejamos el tratamiento. Los tratamientos influyen en el ciclo capilar. Si se dejan de golpe, es verdad que puede haber un periodo de caída, de rebote, que siempre te pregunto el paciente, ¿va a haber un rebote? Pues si los dejas de golpe, probablemente sí, porque estamos cambiando todas las influencias que teníamos sobre el ciclo de capilar. En la fase de crecimiento del pelo la teníamos alargada con los fármacos y la vamos a acortar de nuevo y va a haber una fase de caída. Si hacemos una suspensión progresiva, a lo mejor si se tomaba todos los días o se aplicaba todos los días, pasamos a 3 días en semana, 2 meses, 2 días en semana, 2 meses. Esto se ajusta a cada paciente y hay que hablarlo con el paciente, ver la prisa que tiene y cómo podemos adaptarnos. Si lo hacemos de esta forma, simplemente vamos a retirar ese freno que le teníamos puesta a la alopecia androgénica y vamos a dejar que los genes vuelvan a entrar en su participación y marcar el ritmo. Pero no va a haber ese efecto rebote de la medicación. Simplemente volveremos a dejar que la alopecia androgénica evolucione como iba a evolucionar en ese paciente sin fármacos, pero sin el rebote posterior al tratamiento. Pues chicos, este consejo es, vamos, brutalísimo. Espero que esto lo guardéis como oro en paño. Bueno, ahora vamos a la pregunta que ya hemos comentado un poquito, que es el problema de minoxidil oral. Hay fórmula comercial, se llama Loniten, son 10 miligramos por pastilla. Normalmente lo que la gente hace es cortarla, pero claro, no vale para todos porque el minoxidil oral lo que tiene es que es una dosificación personalizable. No es como el tópico que va marcada, sino que esta es un poco más a criterio médico. En tu caso, ¿qué recomiendas? ¿Fórmula magistral? ¿Qué dosis recomiendan hombres? Normalmente, ¿qué dosis recomiendan mujeres? Minoxidil oral. Minoxidil oral, en mujeres tenemos el problema de la hipertricosis y hay que ser súper cautos. Normalmente empezamos por dosis muy bajitas, 0,25, 0,5 y raro es el caso que subimos de 1,5. Raro, aunque siempre hay situaciones en las que podemos valorarlo, ¿vale? Pero digo lo más frecuente. En varones no tenemos tanto problema con la hipertricosis porque un aumento de barba, un aumento de vello en antebrazos no suele ser un problema tan grande como en el caso de las mujeres. Normalmente hacemos dosis de entre 2,5 y 5 miligramos. El problema del Loniten es que hay un desabastecimiento que lo has comentado tú antes, constante. Entonces, al final el paciente se convierte en peregrino de farmacias y esto tampoco es cómodo para alguien que tiene que tener un tratamiento a largo plazo. Si el Loniten estuviera disponible con más facilidad, mi primera opción sería Loniten partido. Además es más económico también, pero sobre todo por la seguridad que a mí me da el fármaco, porque es un fármaco que está con una dosis ya preestablecida. Sin embargo, la realidad es que tenemos desabastecimientos constantes y que nos toca formular en muchísimas ocasiones. Y muy importante, que se me ha olvidado, la tengo aquí y es de las primeritas. ¿Tratamiento oral, primera línea, o tratamiento tópico, primera línea? ¿Cuál va por encima de otro? ¿Cuál es mejor? Como queréis decirlo. Yo no me atrevería a decir cuál es mejor. Esto en medicina es muy difícil decirlo porque el mejor tratamiento es el que se adapta a cada paciente. Y eso lo tengo que decir de antemano. Ahora bien, si queremos ir a por todas, es decir, conseguir en esos 12 meses en los que vamos a hacer la máxima reversión de la miniaturización, quizá iría a fármacos orales como primera línea y dejaría los tópicos para si algo, o incluso la mesoterapia, ¿vale? En complemento, por si alguna zona concreta no creo que vaya a mejorar lo suficiente y necesita añadir algo. Vale. Yo, en general, siempre les digo a los pacientes, tratamiento oral, tratamiento en mesoterapia, tratamiento tópico. Correcto. Es, vamos, lo que siempre me dicen a mí. O sea que, aparte siempre le digo, sobre todo porque hay mucha gente que va de primeras y el problema es que lo vamos a tratar ahora, bueno, lo vamos a tratar ahora porque si no al final me voy mezclando temas. Pero te diré una cosa, Michael, casi nunca pauto un tratamiento a mis pacientes imponiendo el tratamiento. Normalmente le explico al paciente casi todo lo que estoy explicando aquí
les explico qué es lo que queremos conseguir, qué opciones hay disponibles y consensuamos el tratamiento. Dentro de que sepan un poco, no van a ser médicos en ese momento, pero van a tener por lo menos unas nociones para poder elegir juntos el tratamiento. Y nos ajustamos al tratamiento que yo, de mi opinión como médico especialista de eficacia y de seguridad, pero que ellos también puedan participar en lo que les es más cómodo. Yo no le voy a mandar un tratamiento de mesoterapia a un paciente que le da miedo en los pinchazos y cada vez que viene a hacerse la mesoterapia va a estar pasándolo un mal rato. No tiene sentido hacer eso. O aparte, que es lo que no ocurre siempre, que te recomienden un tratamiento porque vas a tener pacientes que a lo mejor, pues económicamente no pueden ir a un Correcto. tratamiento de gastarse todos los meses 300 euros en una clínica. Entonces, Que les da un cierto miedo los fármacos orales y prefieren empezar con tópico. Lo bueno es que tenemos todas las vías y tenemos todas las opciones y tampoco hay prisa. Hay pacientes que quieren todo rápido en un año, pero hay pacientes que quieren ir viendo progresivamente cómo evolucionan. Entonces, lo importante es que sepan las armas terapéuticas y que las decidamos conjuntamente. muy importante eso. Bueno, finasteride, que se me ha olvidado, me la he dejado. Voy a empezar a borrar preguntas que te hago porque si no al final Venga. me a alguna. Finasteride puede afectar a la formación de músculo cuando estás preparándote o estás entrenando en el gimnasio. ¿Hay algo de información, de evidencia? Hay información y hay evidencia. Mira, esta será quizá la única pregunta que me he revisado de todo lo que me dijiste que íbamos a hablar. Quizás sea la única pregunta que he revisado un poco más. Y concretamente ayer le pregunté a mi compañero Oscar Muñoz, que no sé si le seguís un poco, que tiene el canal de Escuela de Alopecia, que la verdad que es súper útil para resolver dudas de fármacos. Me vi el vídeo que él ponía y estuve hablando con él y me dijo, mira, Alba, revisé bibliografía y a priori yo tenía en mi mente que no tenía ninguna influencia y él me lo confirmó. Ninguna influencia en formación de músculo y tiene una explicación. La explicación es que al final estos fármacos actúan sobre la 5-alfa reductasa. Para que actúen sobre la 5-alfa reductasa en un tejido del organismo tiene que haber 5-alfa reductasa. En el caso del músculo, los niveles de 5-alfa reductasa son muy bajos. Por lo tanto, la formación de músculo no va a depender de que actuemos sobre esta enzima, que es una enzima, la 5-alfa reductasa, con fármacos, porque los niveles de esta enzima en los músculos son muy bajos. Entonces, a priori, no hay influencia en formación de músculo. De hecho, en mi consulta tengo deportistas de primer nivel que no tienen ningún problema y les han permitido perfectamente tomar inhibidores de 5-alfa reductasa. Claro, cuando le hicimos la entrevista al doctor Sergio Bañó, allí en Pedro Jaén, sí. él me dijo, yo le hice una pregunta y fue el primero que me dijo que se sabe que estos productos solo actúan a nivel del folículo, es decir, que no actúan a nivel general, sino que actúan a nivel del folículo donde hay... correcto. Bueno, pues esta pregunta está interesante. Ahora, otra que me he dejado también en el tintero. Desde que se ha empezado a ver mucho más el tema de formulación, de formulación magistral, se está viendo que se combina mucho finasterida y minoxidil en la misma cápsula. Facilita mucho la labor de la persona a la hora de consumir el tratamiento. ¿Es mejor, ¿tú crees que en tu experiencia es mejor tomarlas separadas o juntas? Porque me lo preguntan y no he visto nada, no he visto jamás nada. Volvemos a justificarlo con la situación de la formulación magistral. Si el farmacéutico donde se prepara la fórmula te puede asegurar que tiene la tecnología para preparar en la misma cápsula los dos fármacos de forma correcta, que quede la mezcla homogénea y que se asegure que hay una estabilidad, que va a haber que nos puedan garantizar que la dosis de ambos fármacos va a estar bien mezclada y a la cantidad que nosotros queremos. Entonces se pueden mezclar. Si no podemos garantizar eso en la farmacia donde enviamos al paciente, mejor por separado. Vale. Pues interesante. Bueno, esta me la dejo para después, que está interesante. Bueno, finasteride, a mí cuando empecé a tomarlo allá por 2013 creo que fue, al empezar a tomarlo no me acuerdo si fue a las 2 o 3 semanas, me empezó a dar molestias en uno de los testículos. Unas molestias, no era un dolor grave, pero bueno, te preocupas. Pero hay muy poca información, algunos doctores me dicen que esto es que te preocupas tú demasiado. Realmente en tu experiencia, ¿qué hay relacionado de finasteride y el tema del dolor testicular? Pues mira, esta es una pregunta que te la voy a contestar con práctica clínica y con experiencia más que con bibliografía, porque cuando he tenido algún caso, que he tenido en concreto 3 casos, me he ido a la literatura médica a encontrar una justificación de por qué y si tenía una relación este efecto secundario y no hemos encontrado nada. Yo creo que por eso en general decimos que no está relacionado, pero tú no puedes negar la evidencia. Quiero decir, si te ha pasado en varios pacientes que hay una relación entre la toma del fármaco y esa molestia, aunque no encuentres ningún tipo de bibliografía en nuestra literatura médica, pues probablemente el paciente lleve razón. Es verdad que en los casos en los que me ha pasado he remitido al paciente al especialista, en este caso a urología, y no había ningún tipo de patología funcional ni orgánica a nivel urológico. Pero
es verdad que se relacionaba con la toma del fármaco. En algunos casos se mantuvo la toma del fármaco y acabó remitiendo la molestia, y en otros casos solo remitió la molestia al quitar el fármaco. Entonces creo que en este sentido nos falta, o por lo menos yo no lo tengo y no lo he localizado hasta la fecha, base científica para justificar esas molestias, pero no descarto que puedan estar relacionadas por la relación temporal. Es algo curioso porque, claro, el problema que tengo, a ver, cuando a mí me escribe alguien, normalmente piensas, hay determinados comentarios que si sabes que hay gente que te quiere meter un poco de, pues comentarte alguna tontería, pero la mayoría de gente es gente que realmente tiene algún problema. Y claro, cuando te escriben con cosas tan distintas, ya no sabes realmente por dónde moverte. Algunos me han dicho que ha sido a las 2 semanas, a la semana, otros a los 8 meses. Correcto, puede suceder en cualquier momento. Entonces, De claro, todas formas, esto sí que es un problema, o sea, esto no es que tengas un poco más de vello en el antebrazo, o sea, esto es un dolor testicular. O sea, a nadie se le puede ocurrir que por un dolor testicular, sea relacionado con un fármaco o sea por lo que sea, si se mantiene en el tiempo, no que sea durante 5 minutos un día, no acuda a un doctor que le evalúe. O sea, creo que esto es sentido común. claro, a mí me pasó el año pasado, bueno, fue el año pasado, sí creo que sí, tuve un problemilla que me desencadenó en un líquen plano, que ahora lo vamos a hablar. Y empezó con un dolor testicular que me dio un miedo, o sea, me asustó bastante. Y el dolor, ¿sabes de dónde venía? De 2 hernias que tengo en la espalda. Claro, es que Dos hernias que me toca el nervio inguinal y me duele. Vale, vale, es que tengo aquí controlando el directo y acaba de salir un anuncio y me quedo así en plan de, ahora se va a poner al día y tal, pero bueno, en fin. Vale. Una pregunta que antes has comentado y que parece interesante. ¿Cuándo se considera que una alopecia androgénica está estabilizada? vale, yo creo que aquí volvemos al control fotográfico, fotos clínicas y fotos tricoscópicas. Vamos a ver una progresión, una mejoría con el tratamiento farmacológico y llegará un momento que veamos estabilidad. Veremos estabilidad en fotos clínicas, registraremos unas entradas, registraremos una línea interparietal, registraremos una coronilla que se mantienen, que ni están más abiertas ni están más cerradas, están sistemáticamente igual. Tendremos una estabilidad clínica macroscópica. Y luego miraremos los parámetros microscópicos y veremos el grado de miniaturización. ¿Cuánta miniaturización hay? Si empezamos a ver que la miniaturización igual no se elimina del todo, porque a veces no se elimina del todo, pero que es constante, 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 pues podremos decir que estamos también en una situación de estabilidad. Y también influye un poco la caída. Cuando a veces hay periodos de que la alopecia androgénica se descontrola, hay un periodo de caída temporal que hay que vigilar también. Claro, a mí lo que me ocurre muchas veces es que la gente me escribe y me dice, Michael, llevo 8 meses con finasteride y no estoy mejorando. Pero es que a lo mejor tú ya has alcanzado tu cima de mejora, ¿no? Claro. ¿Cómo sé yo, por ejemplo, que cuando he cambiado de tratamiento me he ido bien? Porque ni he ido a peor, pero tampoco he ido a mejor. Se ha mantenido estable. De ahí viene la palabra estabilización. Si es que es mantenerte. Y claro, aunque nosotros estemos tomando finasteride, dutasteride, minoxidil, nosotros podemos seguir perdiendo el pelo, ¿verdad? A ver, se puede, yo siempre digo, mira, otro ejemplo que pongo muy práctico y muy visual. Hacer un tratamiento de la alopecia androgénica es jugar al sogatira con la alopecia androgénica. Por un lado, tira tu genética que tiene alopecia androgénica y por otro lado, tira el tratamiento de los fármacos que estoy prescribiendo. Si los dos estamos en el equilibrio de jugar al sogatira, ninguno de los dos ganará hacia su terreno. Pero puede haber momentos, a pesar del tratamiento, que la alopecia con sus genes tire más que los fármacos que están tirando al otro lado de la cuerda. Y entonces tendremos un avance de la alopecia. En otro momento puede ser que consigamos con los tratamientos mantener la tensión y que la cuerda no se afloje para el lado de la alopecia. Entonces es constantemente jugar a ese sogatira de mantener la tensión en la cuerda. Me ha gustado esa metáfora. Pero todavía, y esto tenéis que tenerlo muy claro, chicos, cuando estamos con tratamientos, seguimos siendo víctimas de lo que vamos a preguntar ahora. Efluvio. ¿Qué es? Tipos, cuéntanos algo interesante sobre esto. Vale, sí, esto yo creo que es bastante importante porque muchas veces el paciente con una alopecia androgénica viene con un periodo de caída y viene súper, súper angustiado de ya no me funciona, está súper descontrolado, a veces sí y a veces no. ¿Vale? A veces es verdad que es un toque de atención, de que el tratamiento hay que subir de potencia porque no lo tenemos suficiente controlado, y otras veces es que a una persona con alopecia androgénica le puede pasar también un efluvio. Un efluvio es un descontrol del ciclo capilar. Normalmente el más común es el efluvio telógeno, ¿vale? Le llamamos telógeno porque es la fase del ciclo a la que afecta. Tenemos fase de crecimiento, anágena, y fase de caída, telógena. La fase anágena, en la fase de crecimiento y el efluvio anágeno es raro, salvo por cuadros de fármacos, quimioterapia, porque normalmente el ciclo capilar no se interrumpe en fase de crecimiento, se interrumpe en fase de caída, es decir, pasa a fase de telógeno.
nadie está exento de que tenga un efluvio telógeno, tengas o no tengas alopecia androgénica, ¿vale? Se pueden tener ambas cosas. Entonces, un paciente puede tener su alopecia androgénica que va bien, o incluso va mejorando, y de repente que tenga un periodo de más estrés, otoño, haber pasado una cirugía en las mujeres después de un parto. Bueno, pues que se reprograme el ciclo capilar y tengan un ciclo de fluvio telógeno de 2-3 meses de más caída. Que es importante ver que esa recuperación existe, que ese pelo que se ha perdido en esos 2-3 meses se recupere. Yo siempre le digo al paciente que, por un lado, tenemos caída y por otro, densidad. Y no hay que confundir caída con densidad porque no tiene nada que ver y no siempre van a la par. Si yo tengo un periodo de caída pero consigo recuperarme en densidad, es que me da igual que haya habido un periodo de caída. Estaremos pendientes, la vigilaremos, pero si luego hay una recuperación de densidad, esto no es tan grave. Entonces, un paciente con alopecia androgénica que empieza con caída, hay que ver si está teniendo una llamada de atención por parte de su alopecia y hay que ajustarle el tratamiento, o bien es un periodo de fluvio telógeno con una caída temporal que luego se va a recuperar. Y en este caso, respiraremos tranquilos y lo vigilaremos. De hecho, el que más se está escuchando últimamente, además del efluvio por estrés, es del COVID. El del COVID. Aunque las nuevas variantes ya no es tan exagerado, ¿eh? Desde que no está Delta es mucho menos frecuente. Pues mira, por fin, una buena noticia. Porque he tenido gente que se le ha caído el pelo y decían que era una barbaridad. Brutal. Los efluvios de Delta fueron espectaculares. Bueno, pregunta complicada. Esta es de esas telita. ¿Es mejor tomar finasteride de 1 miligramo o finasteride de 5 partido en trozos? ¿Qué opinas? Yo soy partidaria de finasteride de 1 miligramo porque estamos ajustando la dosis y para eso está hecho el fármaco. Porque es verdad que el de 5 miligramos no tiene ranuritas para partir la pastilla. Y cuando tú preparas un fármaco, no está distribuido el fármaco de forma homogénea en el comprimido. O sea, eso es como una ilusión que tenemos en la cabeza, pero no es la realidad. O sea, tú coges un cuchillito o no sé qué instrumento se utilizará para partir la pastilla porque no tiene ranuras. Entonces tú coges un cuchillito y lo partes y tú te tomas un trocito de comprimido, pero no te tomas exactamente esa dosis equivalente de finasteride porque no tiene por qué estar. Lo partes en varias y te tomas ese trocito, pero es que en ese trocito igual no hay 1 miligramo, igual en uno de esos trocitos hay 3 y en otro hay 0,5. Entonces, no, el concepto es que el comprimido de finasteride de 5 miligramos no tiene la misma cantidad en todos los trocitos de la pastilla de finasteride, no está homogéneamente distribuido el principio activo. Bueno, pues chicos, ya tenéis la recomendación de una tricóloga. Cuando me preguntéis, pues ya sabéis lo que hay. Bueno, las pastillas que se puedan partir tienen ranuritas para partirse y están pensadas para que se puedan partir. Bueno, aquí hay unos tutoriales en internet, vamos, que te sacan las pastillas. Maravillosos. Milimetrada, pero claro, mira, yo he estado años tomando ese y yo lo partía y llega un momento en el que decía tú, 1, 2, 3, el que salga. Y no lo partes porque llega un momento en el que la pastilla se rompe, sale en trocitos, se cae. Correcto. Bueno, ¿qué minoxidil, si yo tengo dermatitis seborreica, me recomendarías a mí? No me voy a mojar con marcas comerciales, pero intentar bajar. Perdón. No, iba a decir también aplicado. En aplicado, intentar bajar concentración de propilenglicol, que es el excipiente que más irrita de los que vienen junto con el minoxidil. Es necesario un poquito de propilenglicol, salvo en el que se formula en espuma, que han conseguido, creo, eliminarlo del todo, pero intentar reducir al máximo porcentaje de propilenglicol. Respecto a general, yo soy partidaria, si se quiere hacer una evolución de más eficacia, minoxidil oral, siempre advirtiendo, fuera de ficha técnica, relación médico-paciente, estar muy claro con los antecedentes de ese paciente, que no estés, aunque es muy seguro, tiene algunas situaciones de riesgo. Entonces, son muy pocas, son cosas muy concretas, pero hay que preguntarle al paciente, porque si las tiene es un limitante. Por ejemplo, pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, no les podemos dar minoxidil oral. Pacientes que toman muchos otros antihipertensivos, igual se lo podemos dar, pero hay que vigilarlo mucho. Entonces, bueno, si es un paciente sano, que además entiende el mensaje, que comprende que es un fármaco fuera de ficha técnica, lo asume y muchas veces hasta lo firma, que tenemos consentimiento informado para estos fármacos, optaría por minoxidil oral. Interesantísimo, porque, claro, a mí en su día me hubiera gustado, pasa que yo no sé ya si lo estaban recomendando o no, es ver esto. Ahora, algo muy importante, porque a mí me afecta de primera mano, la dermatitis seborreica. Cuéntanos un poquito qué es y qué consejos sueles dar a tus pacientes para tratar este tipo de patología. Vale.
La dermatitis seborreica normalmente es un desequilibrio entre un hongo que vive en el cuero cabelludo. Normalmente, imaginaros, se lo estaba explicando a un paciente esta mañana, que tenemos 5.000 copias de ese hongo viviendo con nosotros tranquilamente en paz y armonía en nuestra piel del cuero cabelludo. Encuentra momentos en el que, pues, verano más humedad, situación de estrés que se descontrolan también todo nuestro sistema de alrededor del resto de bichitos que viven en nuestra cabeza y nuestro sistema inmune. Bueno, encuentra una situación más propicia para multiplicarse. Entonces, cuando tenemos más cantidad de este hongo en el cuero cabelludo, empieza a generar problemas y ya no es un bichito que vive con nosotros en paz y armonía, empieza a convertirse en algo que nos produce descamación, que nos produce picor, que nos produce irritación y entonces intentamos pautar tratamiento. Es un tratamiento de la piel del cuero cabelludo. No estamos manejando tratamientos que vayan hasta la profundidad del folículo piloso. Entonces, casi todos los tratamientos que manejamos son aplicados. Muchos de ellos enfocados a controlar esta población fúngica. Son antifúngicos, antihongos, ¿vale? Para intentar controlar la población de este hongo que se reduzca. No obstante, quien tiene dermatitis seborreica, tú lo tienes y lo vives y es así, va por brotes. Y no conseguimos erradicarla para siempre. Ojalá te diera un ciclo antibiótico de 10 días o de antifúngico de 10 días y jamás tuvieras ya dermatitis seborreica. Ojalá. Eso sería maravilloso y para mí también porque es una consulta muy pesada, porque el paciente nunca está bien del todo. Tiene temporadas de muy bien y temporadas de mal. Entonces, siempre damos tratamientos que son más intensos en el periodo en el que se está mal y algo de mantenimiento para cuando se está bien. Por ejemplo, has dicho antifúngicos, que en este caso, por ejemplo, lo que me recomendará seguramente será el ketoconazol. Ketoconazol, también podemos utilizar la ciclopirroxolamina e incluso si es una situación de brote muy, muy severo, llegamos a utilizar antifúngicos orales en algunos casos. Sí, eso no lo he visto yo muy frecuente. ¿Algún paciente sí que me ha escrito con corticoide? Tópico alguno incluso. Claro, corticoide en realidad no estás tratando la causa, estás tratando la consecuencia. Es decir, cuando ya la dermatitis seborreica se queda descontrolado como para producir una irritación, a lo mejor tenemos que solventar esa inflamación que ha producido la dermatitis seborreica con corticoide. Y luego, como has dicho, has explicado una cosa que me ha parecido súper interesante. Estamos tratando la parte externa, no estamos tratando la parte interna, pero hay mucha gente que se pregunta, yo tengo dermatitis seborreica, ¿esto me produce caída de pelo? ¿Es una caída que pueda ser cicatricial? ¿Es posible? No. Si hay una caída cicatricial es porque no tenemos una dermatitis seborreica, tenemos una alopecia inflamatoria liquenoide, un líquen plano, o alguna forma de líquen plano. Claro. Pero la dermatitis seborreica no produce esto. Lo único que pasa, y es verdad, que los periodos de dermatitis seborreica de estar mal normalmente coinciden con periodos de estrés. Y en los periodos de estrés se agudiza la caída y va más rápida la alopecia androgénica. Entonces, esto sí que va muchas veces solapado, pero la culpa no es de la dermatitis seborreica. La culpa es de que estás en un periodo de estrés que te ha descontrolado todo. Yo tengo que apuntar para preguntarte eso. Pregunta. Bueno, vamos a seguir un poco con patologías así tipo cuero cabelludo, que tengo aquí algunas interesantes. Mira, el otro día estuve hablando con un chico que tiene mucha grasa en el pelo. Estaba muy, muy estresado y le estaba saliendo mucha grasa. Y entonces me comentó que por culpa de la grasa se le estaba afinando el pelo. Yo le dije que yo creía que ese afinamiento no venía por la grasa. Que puede ser que sí, al tener la grasa se le vea el pelo más fino, pero cuando se lava, al quitarla ya no debe verse más fino. Que ese afinamiento, que si es permanente, tiene que ser por otra causa, que también acompaña la grasa. ¿La grasa puede provocar afinamiento del pelo? La grasa en sí misma no, pero esta pregunta es súper compleja. La has resumido bastante bien. En mujeres, en alopecia androgénica de mujeres, es muy frecuente que además tengan seborrea, que es la grasa en el pelo, que se llama seborrea, ¿no? Seborrea capilar. Y va asociado un poco al cuadro de alopecia androgénica. Entonces, la propia alopecia androgénica va unida a, además, seborrea. Normalmente son mujeres que además suelen tener un diagnóstico ovario poliquístico, bueno, va con un conjunto de síntomas. Entonces, en ese caso sí que iría súper ligada dermatitis seborrea con alopecia androgénica, porque formaría parte de la misma entidad que engloba todo eso. En el caso de los varones no tenemos este cuadro de unión de seborrea con alopecia androgénica. La alopecia androgénica suele ser más pura, pero además pueden tener seborrea. Y en este caso no tiene tanta relación o no tiene relación con la evolución de la alopecia androgénica. Pero es verdad que sí que produce una sensación óptica de afinamiento del pelo, por lo que has dicho, porque el pelo se queda apelmazado, se queda sin brillo, la fibra capilar está pegada una al lado de otra y entonces es como un efecto mojado. El típico paciente que te manda las fotos, mira qué mal estoy y te hace una foto
recién salido de la piscina con el sol en la cabeza. Pues obviamente ese paciente se le ve más en la piel del cuero cabelludo porque es que el pelo está relamido, ¿vale? Entonces lo mismo ocurre cuando hay grasa en el pelo. Y aquí entráis en función las personas que os dedicáis al cuidado del tallo. O sea, si esa persona tiene mucha grasa en el pelo, yo le voy a resolver el afinamiento producido por la alopecia androgénica, pero esa seborrea hay que resolverla con cosmética capilar. Es que es interesante porque hay muchos mitos. Antes, de hecho, incluso creo que se comentaba mucho, ahora ya no la veo tanto, que había una alopecia seborreica. O sea, que era como una alopecia provocada por la grasa. Pero ya, yo creo que esa alopecia ya está un poco como en el olvido. En el olvido, sí. Yo, vamos, es verdad que te podría justificar eso a nivel médico con dermatitis seborreica, se considera como la prima pequeña de la psoriasis, y sí que hay una forma de psoriasis que sería como una dermatitis seborreica llevada al super extremo, que es tan exagerada que la inflamación que produce puede dar lugar a una zona sin pelo temporal, normalmente temporal, pero lo otro no. Claro, yo es que tengo un poco de síndrome de Diógenes y tengo, creo que todos los apuntes de cuando yo empecé a estudiar barbería y hay un montón de cosas que yo las veo a día de hoy y digo, madre de Dios, si esto es de la prehistoria, básicamente. Es Y que se ha evolucionado mucho, se ha evolucionado mucho. Alopecia seborreica. Yo decía, pero si esto yo creo que ya no lo... Nadie. Bueno, yo tengo un problema y es que me enfrento todos los días a que la gente no sabe diferenciar lo que es el plasma rico en plaquetas de la mesoterapia. Y tengo una lucha interna con eso. ¿Qué ocurre? Que la gente dice, voy a sustituir mi tratamiento anticaída por mesoterapia. ¿De qué? ¿De plasma rico en plaquetas? Dices tú, no. Entonces, ¿qué es la mesoterapia y qué tipos hay? Pues que nos puedas ilustrar un poquito. Vale. Mesoterapia, infiltrar algo en el cuero cabelludo. Fin. Esa es la definición de mesoterapia. Y ahora, ¿qué infiltramos? Y esta es la clave, es lo que has dicho. Es misma pregunta que hago yo. Sí, me han hecho mesoterapia. ¿Mesoterapia de qué? Mesoterapia es infiltrar algo en el cuero cabelludo. Es una técnica. Y ahora, lo importante es que se ha infiltrado. Podemos infiltrar plasma rico en plaquetas, que ya sabemos que extraemos sangre, centrifugamos, separamos las plaquetas e infiltramos las propias plaquetas, ¿vale? Eso es plasma rico en plaquetas que se pincha en mesoterapia, ¿vale? Con la técnica de mesoterapia. Ahora, podemos hacer mesoterapia de fármacos y de vitaminas. De fármacos, vitaminas no tienen excesivo soporte científico, faltan publicaciones para poderlas recomendar como tratamiento de alopecia androgénica potente. Lo que hay más estudios es sobre dutasteride infiltrado, que es lo que más pautamos en mesoterapia. También pautamos mucho corticoide súper diluido infiltrado, sobre todo para las alopecias inflamatorias cicatriciales, ¿no? Y para la alopecia areata, ¿vale? No tanto para la alopecia androgénica. Para la alopecia androgénica lo que más ha demostrado eficacia en estudios hasta ahora es dutasteride. También hay estudios de minoxidil, de finasteride y de dicalutamida en mesoterapia, pero todavía no tienen tanta potencia como el de dutasteride. Claro, el problema, y yo creo que aquí, yo me voy a mojar un poco, no te voy a decir que te mojes tú, el problema de aquí es el plasma rico en plaquetas. Yo antes opinaba que es muy guay porque es un tratamiento que prácticamente no tiene efectos secundarios, pero es que ahora te lo venden como si fueran churros. Claro, ¿qué ocurre? Que vas a cualquier sitio y 2.000 euros, 6 sesiones y dices tú, ya, con esto se te cura la alopecia. De hecho, te voy a hacer una pregunta, mensaje que me mandó un seguidor que me dejó patidifuso. Y esta la iba a meter en mitos. El mensaje, creo que lo compartí Me dijo, Michael, he ido a una clínica que por 1.800 euros me hacen 6 plasmas ricos en plaquetas y que con 6 sesiones es suficiente para que mi cuerpo recuerde cómo enviar sangre a mi cabeza para que mi alopecia no siga avanzando. Si mi alopecia en ese caso sigue avanzando es porque tengo otra cosa que no tiene nada que ver con la sangre. Y yo me quedé en plan de, ¿en serio te has dicho eso? Y a mí se me van los demonios, se me van los demonios. Entonces, claro, con tus palabras, deja claro o cuenta en qué situaciones recomiendas tú un plasma rico en plaquetas. Vale. ¿Qué opinas del tratamiento? Vale, es verdad que es un tratamiento que tiene muchísimas publicaciones que lo avalan, científicas, muchísimas, pero también es verdad que cuesta encontrar una metodología en los estudios que sea igual uno a otro para poder comparar mucho. Es decir,
unas personas de la India, ponte, publican un estudio de plasma rico en plaquetas en lo que lo pinchan cada 2 semanas con un número de centrifugaciones de tal que además lo preparan de esta forma concreta y luego otros de Inglaterra lo publican y en vez de pinchar cada 2 semanas lo pinchan cada 4. La concentración de plaquetas en vez de ser 100.000 son 200.000. Entonces hay muy poca homogeneidad en todos los estudios que se hacen de plasma rico en plaquetas para poder hacer una afirmación de certeza absoluta de cuánto es de eficaz el plasma rico en plaquetas. Mi opinión es que sí que es eficaz, pero no es la base del tratamiento de la alopecia androgénica. Claro. Es decir, es un complemento que yo pongo a veces y no de forma permanente. ¿Cuándo lo suelo pautar yo? Sobre todo en periodos de más caída capilar, a ese paciente con alopecia androgénica que se le añade un efluvio telógeno para darle un empujoncito a esa renovación que va a tener después del efluvio telógeno, o en los periodos en los que estás intentando hacer una mejoría muy significativa del primer año, ¿no? Que intentas ir con toda tu artillería, ¿no? Y si a lo mejor el plasma suma a la ecuación del 100%, un 10%, quieres también ese 10%, ¿no? Cuando ya ves que el paciente va estabilizándose, va manteniéndose, bueno, pues ahí ya podemos a lo mejor prescindir del plasma rico en plaquetas porque es verdad que es un tratamiento con coste elevado. Claro, yo uso, es que ibas diciendo frases en las que yo utilizaba cuando alguien me venía y me decía, Michael, hago plasma rico en plaquetas. Oye, pues mira, mal no te va a hacer. Si económicamente te lo puedes permitir, va a ser un soldado más en tu campo en la lucha contra la alopecia. Justo. Pero claro, cuando alguien me viene y me dice, Michael, se me está cayendo, tengo una alopecia androgénica, se me cae el pelo, me vienen con eso y con los 1.800 euros y con no sé qué, a mí... Y mira que hago mucho contenido, repito, chicos, por favor, esto es un complemento, no tiréis a por... Pero al final, pues... Bueno, y esto... Yo creo que en ese momento de contacto con el paciente y de hablar con el paciente es fundamental también tener en cuenta esto, ¿no? O sea, el paciente capilar es un paciente que va a estar mucho tiempo tratándose. Hay muchos factores que tienen que influir. El tiempo dedicado al tratamiento, la parte económica también. Entonces, yo cuando veo que el paciente necesita hacer un esfuerzo económico, se lo transmito. Mira, para esto es importante. Prueba de Tricoscan. Ahora es importante que hagas un gasto económico porque necesitamos esa prueba. Es esencial para hacer un seguimiento. Ahora tienes un periodo malo, hazte más mesoterapias. Pero también soy la primera que cuando veo que están estabilizados o veo que están mejor, les retiro cosas para que cuando no sea necesario no hagan un gasto que no es necesario. Claro, o sea, al final yo voy a tratarme en alopecia, que es lo que yo le explico a la gente. Yo quiero detener mi caída. Dame lo que sea más eficaz y recomiéndame, pero que sea de verdad, no, Justo. No me troles, como se suele decir. Y luego, otra muy buena, que esto lo recomienda una clínica bastante conocida aquí en España, y a mí, yo no entiendo cómo soy el único que no se da cuenta. Mesoterapia en casa. ¿Eso es posible hacerlo con un dermaroller? Sí. El grosor del dermaroller, o sea, el grosor, ya sabéis que el dermaroller, igual la gente no sabe lo que es. Es como una especie de rodillo que tiene como todo pequeños pinchitos que se clavan en el cuero cabelludo. Hasta donde yo sé, la máxima profundidad que venden de dermaroller, igual aquí me estoy colando, pero creo que la máxima profundidad que venden es como 2,5, 3 milímetros, creo. 3, vale. 0,25, 0,5, 0,75, 1, 1,5 y 3. Si no recuerdo mal. Para hacer una serie de agujeritos de profundidad 3 milímetros, tienes que apretar bastante con el dermaroller. Quiero decir que esto es doloroso, o sea, no es inofensivo. Y aún con 3 milímetros no estás llegando a la raíz del folículo. En la raíz del folículo, cuando hacemos trasplante, se ve perfecto. La raíz del folículo está entre 4 y 5 milímetros por debajo de la piel. O sea, que el depósito del material con dermaroller se queda un poco en el límite de hasta dónde está llegando. Claro, lo que están utilizando en este caso, pero es que además no es ni el mismo compuesto, evidentemente. El compuesto que... bueno, eso en cuanto a la penetración y el orificio que generas. Claro, desde luego, respecto a la pauta de tratamiento de lo que apliques, es que eso no ha demostrado que sea eficaz aplicándolo. Es que para eso hay que hacer un estudio científico. Y además, recientemente ha salido un estudio de dutasteride aplicado tras microneedling y los resultados no eran excesivamente buenos, la verdad. Bueno, en este caso, esta clínica vendía mesoterapia domiciliaria con dermaroller y dutasteride. Pero claro, era dutasteride tópico con un dermaroller. O sea, eso no es mesoterapia. Este paciente está dañado totalmente. No es mesoterapia. No es mesoterapia. Oye, tú estás haciendo que a lo mejor le va de puta madre. Si ahí no estamos diciendo que no le vaya, pero no le digas que le vas a vender un coche y aparezcas con una bicicleta de 4 ruedas. Yo creo que hay que tener ya que estamos moviéndonos en un terreno de fuera de ficha técnica, por lo menos tener soporte de estudios científicos. Si ya quitamos el soporte de estudios científicos, ya no estamos haciendo medicina. Ya, el problema es que estamos en una época en la que
muchas clínicas mienten y no tienen ningún tipo de consecuencia. O sea, porque eso de decirle a esa persona, no entiendo ni cómo se puede permitir esas cosas. Bueno, tema que no he tratado nunca en mi canal y no he encontrado la verdad porque no hay tanta información. Picores en el cuero cabelludo. Difícil, muy difícil. Muchas causas, muchos posibles. De hecho, puede ser hasta que la propia persona, debido al estrés, se lo pueda provocar. Correcto. Lo más importante, descartar que no haya una alopecia inflamatoria cicatricial cuando hay picor. Cuéntanos alguna cosilla, porque ya te digo que es algo que a mí me ha costado muchísimo trabajo, por eso no tengo ni nada de contenido, esto va a ser lo primero que tengo en mi canal. Picores en el cuero cabelludo. Vale, si el paciente refiere picor en el cuero cabelludo, hay que ver si el picor está asociado a síntomas en la propia piel del cuero cabelludo, es decir, rojez, descamación, para pensar en cuadros como dermatitis seborreica, como psoriasis. Hay que ver si tiene pérdida de unidades foliculares y pérdida de densidad capilar y si la descamación rodea al folículo piloso, y ahí nos metemos en el terreno de alopecias inflamatorias tipo líquen planopilar. Hay que ver, incluso parece una tontería, pero no sería la primera vez que ponemos el aparato, el tricoscopio digital, el tricoscan, y aparece en una pantalla gigante un piojo, ¿vale? Que es una constante del día a día que también nos encontramos, y esos son los picores, y a lo mejor el paciente no se esperaba que pudiera tenerlos y había reparado en que podía ser esto. Y una vez que descartamos toda la patología que me justifica un picor, vamos a pensar que puede haber un componente nervioso o un componente de irritación de las fibras nerviosas del cuero cabelludo que también puede pasar. Entonces, es un tema complejo cuando cuando no hay una patología que lo justifique, porque no hay un tratamiento tan específico. Y nos empezamos a mover en tratamientos difíciles que no siempre resuelven el problema y el paciente está muy incómodo. Que sea un picor nervioso no significa que el paciente se invente el picor. Esto hay que saberlo y es fundamental. Al paciente le pica, le está molestando ese picor. El problema es que no tenemos una causa súper clara que podamos atajar con un tratamiento para resolverlo. Y eso pasa en la piel, o sea, hay muchos síntomas en medicina que el síntoma existe, el paciente no se lo inventa, pero no hay una estructura clara una diana terapéutica clara donde actuar. Entonces es complejísimo este tema. Claro, ¿qué terapia se suele recomendar en estos casos? ¿Un champú? ¿Masajes? Y muchas veces nos vamos a fármacos que van un poco por la parte de calmar un poco la parte del componente nervioso. O antihistamínicos que hacen un componente de antipicor generalizado. Es interesante. A mí me ocurre muchas veces con el tema de los brotes de la dermatitis, pero yo tengo la suerte que sé que cuando tengo algún picor o tengo algo, ya sé que champú me va a ir bien para calmarme eso, o sé que champú me va a ayudar a calmarlo. Fíjate que yo en los brotes de dermatitis seborreica, que son muy severos, hacer mesoterapia de corticoides súper diluido me va fenomenal para calmar los síntomas. Baja la inflamación y demás. Muchísimo. Pues eso es interesante. A mí es que en su día me metieron miedo con los corticoides y de hecho ahora me mataron para el líquen. No los uso ahora ya porque prácticamente no tengo brotes ni nada, pero lo he usado. Es que hay que tener miedo a los corticoides, hay que usarlos con mucha cabeza y con mucho seguimiento. Y no, yo me lo mandó y además me dijo una vez a la semana cuando tuviera brotes, tengo que decir que no me ha dado ningún problema. Aquí siento no haberte profundizado más, no en mi campo especial del canal. Alopecia femenina. Me escriben muchas mujeres. Lo que más me encuentro últimamente es efluvio crónico, alopecia androgénica, pero luego también problema de tiroides y algo, tema vaginal, no me acuerdo, tema... Ovario poliquístico. Eso, ovario poliquístico, no me sale el nombre. Explica un poquito tema de alopecia femenina, alguna cosilla que puedas comentar aquí, que pueda ser interesante pues para aprender, Vale. que no sabemos tanto. A mí me apasiona la alopecia femenina y de hecho tengo muchos compañeros y sobre todo el mundo del trasplante capilar que me mandan a las mujeres porque no es su campo, ¿no? Para mí es mi campo, tanto hombres como mujeres. Y trasplante capilar tanto en hombres como en mujeres. Hago muchísimos trasplantes en mujeres, muchísimos. Entonces, Está mucho más normalizado ahora. es un colectivo que está dejado completamente en el campo de la tricología y es un colectivo que le afecta muchísimo psicológicamente porque hay una exigencia de unos cánones de belleza asociados al pelo, a la feminidad. Entonces, una mujer con una alopecia androgénica tiene una repercusión psicológica muy grande. Entonces, es una persona a la que hay que escuchar y hay que intentar darle una solución. Si ya lo teníamos difícil en el campo de la alopecia androgénica masculina, en la femenina más, porque los fármacos son completamente fuera de ficha técnica y además casi todos son teratógenos. Teratógenos significa que puede producir malformaciones fetales si esa mujer se queda embarazada. Entonces, estamos en un terreno absolutamente
totalmente pantanoso. La relación médico-paciente tiene que ser de confianza absoluta. Ahí sí que se necesita que la persona que pauta el tratamiento sepa muchísimo de tratamiento, porque es un tratamiento muy complejo en la alopecia androgénica femenina, pero se puede tratar. Se puede tratar, se puede mejorar, se puede estabilizar y se puede hacer que mujeres que se negaban incluso a hacer una vida social activa por culpa de la alopecia consigan tener una vida social normal, combinando fármacos con trasplante capilar. El mecanismo de la alopecia androgénica femenina no es exactamente igual que el de la alopecia androgénica masculina. Hay algunos factores que todavía no conocemos del todo, entonces no es tan esperable ni tan espectacular los resultados con el tratamiento, pero hay tratamiento y bueno, yo aconsejo que todas las mujeres que están en casa sufriendo porque tienen alopecia androgénica que consulten a un especialista porque obviamente se puede tratar. Hay que descartar siempre otra patología asociada a lo que has dicho, ¿vale? Sobre todo ovario poliquístico, es muy frecuente que se asocie y hay que evaluarlo. Es una paciente que no es como el hombre que tiene alopecia androgénica y es alopecia androgénica. Hay que ver como una enfermedad más global que puede afectar a otras partes del organismo. Y además que es mucho más complicada porque a nivel hormonal no somos iguales, Por entonces eso, afecta por de eso. manera distinta. La mujer es mucho más complicada. Yo creo que podemos estar prácticamente una hora entera hablando de esto, con lo cual vamos a dejarlo para otro día. ¿Vas bien? Sí. ¿Estás cansada? Llevamos una hora y media pasada. Igual, sobre todo porque tenemos nosotros y la gente, ¿no? Vamos a hacer alguna pregunta que veas que es highlight. Sí, voy a centrarme ahora ya porque yo pensaba que íbamos a tardar menos, pero bueno, de estas son más generales. Vamos a ir Yo a... tengo cuerda, Michael? Yo tengo mucha información siempre. Bueno, pues esta mañana iba a preguntar más, pero me gustaría saber qué opinas de esas clínicas que se inventan dentro de la técnica FUE los nombres de... Se inventan nombres, por ejemplo, Ice FUE, la Ya. FUE de hielo, o FUE 3D Neotech, Meantime FUE, que fue la última que me mandaron a mí, que es en los folículos están el menor tiempo posible fuera del cuerpo, Ah, para bueno. garantizar la supervivencia. Digo, no, si eso no lo hace nadie, nada más que lo hacen ellos. Y luego FUE No Pain. No me expliques cómo, pero se llama FUE No Pain. ¿Qué dices tú? ¿Cómo que No Pain? No lo entiendo. ¿Qué opinas de estas cosas? Hombre, pues que es marketing puro, ¿no? Entonces, al final es verdad que cada vez el trasplante capilar es un tratamiento que se hace en más sitios. Esto tiene cosas buenas, que es más asumible y más asequible para muchas más personas porque los precios bajan, pero tiene cosas malas y es que pueden acudir a sitios de dudosa, bueno, calidad para hacerse el trasplante. Entonces, el consumidor tiene que estar súper atento, informado y contrastar, porque gracias a que existen tantas clínicas, el precio ha bajado, pero también por culpa de eso hay muchos sitios donde no es tan fiable hacerse un trasplante capilar. Bueno, yo creo que es marketing puro, no tiene más justificación. Al final es, ¿cómo destaco? Pues tienes que coger lo que ya hagas y darle algo espectacular. Yo Pero no, creo que solo se destaca, Michael, con resultados. O sea, básicamente, destacas con resultados. cuando la gente me escribe me dice, no, es que mi resultado, si tú entras a un perfil y solo ves frases motivadoras y modelos con pedazo, huye, porque no realmente. Yo diría que para elegir una clínica de trasplante hay dos cosas muy importantes. Una, seguimiento, es decir, que en esa clínica te den soporte, te diría un año, pero te diría siempre después del trasplante, porque yo no doy de alta a ninguno de mis pacientes trasplantados, a ninguno. Les hago seguimiento de su alopecia, no se van de alta. O sea, les controlo más estrictamente hasta el año, pero después del año siguen sus revisiones. Ese paciente no se va a ningún lado. Entonces, el seguimiento fundamental y los resultados. Y los resultados también fundamentales. Te diría que muchas veces, en el menor número de veces que queremos, pero hay algunas veces que por lo que sea el trasplante no queda perfecto. Y no significa que tu clínica o que tú no las hayas hecho bien, es que en medicina no todo es perfecto, pero lo importante es que ese paciente al que no le ha quedado perfecto tú le des una solución. Líquen plano. Bueno, se está viendo, por desgracia, mucha gente que últimamente le está fallando el trasplante de pelo por un líquen post-trasplante. Hay muy poquita información, de hecho he sido los primeros en comentar a nivel usuario este problema. ¿Qué puedes comentarnos un poquito de esta patología? Vale, voy a ser breve, pero este es un tema súper complejo. Este también da para otro directo porque es súper complejo. ¿El líquen plano post-trasplante es post-trasplante o era pre-trasplante y no se diagnosticó? Esa es la primera pregunta. ¿Vale? Es fundamental, antes de hacer un trasplante, que el diagnóstico sea de alopecia androgénica de verdad. Y para eso tiene que ser alguien que esté acostumbrado a ver mucha alopecia androgénica. Porque no es tan claro a veces el líquen plano. Hombre, el líquen plano que te ha dejado una calva de 5 centímetros sin pelo, pues es un líquen plano y nadie se va a poner a trasplantarlo. Pero es que hay formas de líquen plano más sutiles
que tienes que ver pequeñas zonitas que son como pisaditas en el cuero cabelludo que se ven solo con la dermatoscopia, con la tricoscopia, y esos te dan la pista, ¿no? Para biopsiar y decir, ostras, hay inflamación, no puedo operar a este paciente, o puedo operarle, pero le tengo que explicar qué consecuencias o qué evolución va a tener el trasplante. Eso por un lado. Y luego es verdad que puede haber un líquen plano post-trasplante. Son los menos. Yo me atrevería a decir que muchos de los líquenes planos post-trasplante serán líquenes planos previos que se han trasplantado sin saber que era un líquen plano. Yo tengo claro que esta noticia que te mandé el otro día por correo sale todos los años. Sociedad, primer paso para cultivar en un laboratorio una fuente de pelo inagotable, lo que llamamos clonación folicular. Esto lo estuve hablando con el doctor Bañó en su día en la entrevista y yo lo catalogo como ciencia ficción actualmente. Pero todos los años sale una, que si la clonación, que si la regeneración. De momento, ¿qué hay de evidencia con estas noticias? ¿Real o lo que buscas son clics, anuncios, suscriptores y demás? ¿Qué opinas? Vale. Opino haberme leído el artículo en el que se basa, que es de científicos japoneses, en el que se basa el artículo de ABC, que creo que fue el artículo de ayer que salió, que me lo mandaron como tropecientos contactos a mi teléfono. Uno tú, pero no sé cuántos más, ¿no? Entonces, me había leído ese artículo, que es de unos investigadores japoneses. Se ha conseguido hacer clonación capilar en ratones. De momento, en ratones. Los intentos que ha habido en humanos todavía no han sido exitosos. Así que de momento en ratones es fenomenal, ya lo sabemos hacer en ratones, ahora a ver si conseguimos saberlo hacer en humanos. Viendo los intentos que se han hecho en humanos, porque al final clonación capilar es generar el órgano pelo. O sea, la gente se piensa que es generar un trozo de pelo como el que vemos hacia afuera, no, es generar todo lo que hay por dentro del pelo, es un mini organito. Entonces, es bastante difícil. Que se haya conseguido en ratones es fenomenal porque es como el primer paso, pero yo creo que todavía estamos lejos de conseguirlo en humanos por los experimentos de los que tengo constancia hasta ahora, que se han quedado con bastante fracaso. Entonces, Sergio decía, yo creo que en su momento le escuché hablar, Sergio Baño, le escuché hablar 10, 20 años, yo no creo que antes de 10 años tengamos esto. Lo que estuvimos hablando. Él creo que nos explicó que lo de las células madre ya se había probado en ratones y que había mostrado algo de evidencia, pero que en humanos discretitos. Yo he hablado de clonación capilar. En cuanto a células madre, de momento no hemos conseguido inyectar las suficientes células madre con las técnicas que hay como para que sean eficaces. Si consiguiéramos inyectar, es que son millones y millones, parece que podría ser eficaz, pero todavía no hemos conseguido hacer eso tampoco. De momento, chicos, ciencia ficción es una putada, porque yo llevaría la melena de Sansón, pero no se puede. Bueno, voy a ver aquí alguna pregunta de las que hayan puesto. ¿Se puede tratar el líquen plano post-trasplante? O, espérate, porque me sale aquí una. ¿Se puede tratar el líquen post-trasplante antes de la cirugía? Creo que es lo que me está preguntando. Es decir, ¿se podría, si se detecta el líquen antes, tratarlo? Sí, se podría tratar, incluso se podría llegar a hacer un trasplante. Siempre explicando muy bien que la supervivencia de las unidades foliculares, sobre todo a partir de los 2 años, puede bajar un poco y hablar de porcentajes. Si el paciente lo tiene claro, se le puede operar, pero hay que hacerle entender cómo va a ir su cirugía, porque no va a ser una cirugía como la de una alopecia androgénica. Bueno, sí, ya lo que me habían comentado en su día. Yo me podría operar, pero tengo que estar muy concienciado de lo que me va a pasar, de que me puede ir mal. Súper controlado en el seguimiento de evolución. Claro, tengo un poco de inflamación, tratamiento. Correcto. Vale, he notado adelgazamiento, disminución de la densidad capilar del cabello a raíz de tener dermatitis seborreica. ¿Qué puedo hacer al respecto? Pues probablemente esa persona tiene también una alopecia androgénica, no solo dermatitis seborreica. O sea, ¿qué es lo que suele...? El problema es que muchas veces este tipo de patologías suele ser... Muy frecuente y conjunta. Claro, puede venir acompañada. Pero si tú ves que tu cuero cabelludo está irritado y que tienes descamación, pues ¿a qué le vas a echar la culpa? ¿A una entidad que se llama alopecia androgénica y no sabes ni en qué consiste? ¿O a la descamación y la irritación? Pues a la descamación que se ve. Claro, es que al final lo que tocamos, lo vemos, nos hace sentir incómodos, Claro. ves, te lo notas, sí que eso es así. Bueno, Sí. Anamán, creo que tu pregunta básicamente es que te has hecho un trasplante de pelo y se te ha caído todo el cabello nativo. ¿Esto es posible? ¿Se recuperará ese cabello? Sí. Eso es bastante frecuente, es un rollo total, es la peor parte del trasplante, la etapa de caída. Hay pacientes que es poco y hay gente que es súper exagerada. Ojalá tuviéramos la tecla de controlar que no hubiera esa caída post-trasplante, que en algunos pacientes es súper exagerada. Podemos tranquilizar y poner la mano en el hombro y decir que esa etapa va a pasar y va a crecer el pelo, tanto el trasplantado como el nativo. Pero esa etapa mala, que yo siempre digo, como si les hubiera pasado el huracán Katrina por la cabeza, se pasa.
Vale, hay una pregunta que no han hecho, pero que yo sí la tenía. ¿Es normal que tras un trasplante de pelo tengas cabello que está como parado, como que no crece, y luego otro que sí crece? Es decir, ¿es normal ver como un cabello que va saliendo y otro que no? Sí, hay algunos pelos que como que se tardan mucho en incorporar al ciclo capilar y se queda solo el fragmentito que has colocado en el trasplante y como que se queda ahí durante un montón de tiempo y el paciente se lo toca y dice, sí, tengo algún pelo que todavía pincha un poquito, ¿no? Bueno, pues a lo mejor esos pelos necesitan reincorporarse al ciclo capilar y a lo mejor tardan mucho más que otros en hacerlo. Yo tuve un problema y es que fui encadenando malas decisiones y entender, me vino el COVID, me vino el dolor y pasó varias cosillas. ¿Qué ocurre? Que yo tengo dermatitis seborreica y no me detectaron ni se dieron cuenta de que yo tenía líquen plano por la dermatitis, porque confundieron los síntomas. Y fue por mi insistencia además de por hacer contenido, por quedarme tranquilo de hacer la biopsia. Yo me iba a hacer un trasplante, un tercer trasplante, y menos mal que cancelé porque digo, es que quiero hacer una biopsia para descartar y me detectaron el líquen. ¿Qué síntomas? ¿Cómo? A ver, voy a poner la pregunta como la he puesto. ¿Cómo puedo saber con seguridad si es dermatitis seborreica o líquen plano? Eh, Cuando pones el tricoscopio, se ve muy fácilmente. Los hallazgos en la dermatitis seborreica son interfoliculares, es decir, entre media de un folículo y otro, Mm. en la piel. Y los hallazgos del líquen son perifoliculares, alrededor del folículo. Muchas gracias, de verdad, es el primer directo, espero que haya salido bien, que os hayamos entretenido, que sobre todo lo hayáis pasado bien, que hayáis aprendido un montón. Alba, no te puedo expresar con palabras el agradecimiento que tengo con vosotros, porque realmente es que cómo ha cambiado el mundo desde antes, cuando la gente no sabía ni por dónde tirar, y ahora con toda la información que tienes. O sea, el que compartáis vuestro tiempo gratuitamente con la comunidad para dar información, consejos y demás, es que para mí tenéis el cielo ganado. O sea, no puedo decirlo de otra manera, tenéis el cielo ganado. Si necesitas cualquier cosa, ya sabes que conmigo aquí, vamos, muchas gracias. Te dejo que te Para des. mí es un placer, Michael. A mí la divulgación me encanta, la verdad, me encanta explicar. Con mis pacientes me enrollo explicándoles un montón de cosas. Que ya tengan, gracias a estos canales como el tuyo, que tengan conceptos claros, serios, de verdad, que distingan las cosas médicas y lo podamos hacer bien, nos facilita mucho porque ya vienen a la consulta sabiendo cosas que son de verdad, que no son cosas que son mentira, ¿no? Entonces, para nosotros también es una grandísima facilidad el poder divulgar de esta manera. O sea que yo te agradezco también un montón que nos hayas invitado. Bueno, pues chicos, chicas, estaros atentos. El próximo día, Alba, si tiene tiempo otro día y quiere, volverá aquí porque la verdad es que aquí se ha hecho un rato muy ameno y hay muchas preguntas que sería muy interesante conocer la opinión de un profesional, una profesional en el tema del pelo, sobre todo porque me deja ahí algunas que sería maravilloso. Bueno, pues muchas gracias. Alba, espérate, no te vayas, que voy a cerrar el directo de Twitch. Vale. Por si nos ha visto gente y me quiere localizar, estoy en Madrid pasando consulta, ¿vale? En Instituto Médico Ricard, en Paseo de la Habana 43. Porque no me deja poner texto largo, está tu Instagram puesto en la descripción del vídeo, es decir, que en todo momento han podido verlo. Vale, pues fenomenal, ahí lo pueden ver, ya está. No pasa nada porque toda la gente que hay aquí es gente con la que seguro tengo un contacto muy a menudo y si no te he recomendado ya, tienes vídeos donde te he recomendado, que es el que suelo mandar.